Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi y yo tenemos con nosotros a David San Martín, uno de los fundadores de Nothing. Nothing es una marca de móviles que genera hype. Empezaron diseñando su versión de los AirPods y el año pasado sacaron su primer teléfono. David nos va a contar su historia desde blogger de gadgets a irse a China, entrar en OnePlus, conocer a Carl Pei, el fundador de OnePlus, y acabar fundando con él Nothing. Hasta hoy han levantado más de 150 millones de euros y pretenden competir con el ecosistema de productos de Apple. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que ayuda a automatizar la burocracia y la gestión de los empleados. Voy a pasaros con Giancarlo Canepa, Head of Customer Experience de Factorial, que os va a explicar el producto que más se está vendiendo en los últimos meses. Gracias, Bernat. Mi nombre es Giancarlo y soy el Head de Customer Experience en Factorial y hoy os quiero contar sobre el producto con mayor adopción por parte de nuestros clientes en los últimos 3 meses. Este producto es el ATS, el software de reclutamiento de Factorial, que ayuda a todas las empresas a encontrar candidatos, filtrarlos, valorarlos y contratando a la persona ideal. Y lo bonito de Factorial es que al tener a todos los managers ya en la plataforma, pueden formar parte de todo el proceso de valoración y una vez contratado el talento, ya podríamos empezar el onboarding con un solo clic. Si en algún momento te has planteado automatizar tu proceso de selección, te recomiendo que te lo mires este mes porque Factorial tiene unas condiciones especiales por el Mes Internacional de People. Vuelvo a ti, Bernat. Muchas gracias, Giancarlo, y a Factorial por hacer posible el podcast, y muchas gracias a todos vosotros que nos recomendáis a gente nueva a la que entrevistar y nos dais feedback de todo tipo, bueno y malo, y que venís los jueves a debatir con nosotros en cómo ir de 0 a 1 millón de euros. Sin más, os dejo con David San Martín y el increíble caso de Nothing. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero. Hoy estoy con Jordi. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y con David San Martín, que es Founder at Nothing. Me hace mucha gracia el título de Founder at Nothing. Sí. Queda como guay. Es un poco troll y de hecho está preparado un poco así. Aposta. Sí, la verdad es que cuando empezamos a ver los diferentes nombres que podíamos dar a la empresa, pensamos que, que la cosa era muy aburrida si le damos un nombre muy normal y pensamos un poco en el antinombre. Teníamos un par de opciones, una que era Nothing, que yo lo vi clarísimo, habiendo tenido un poco de experiencia en la parte de marketing en empresas anteriores, que nos iba a dar mucho juego. El poder decir a inversores gracias por Nothing. Literalmente, lo hice en la seed round. Esto se dice mucho. Sí. Inversores. Aunque nos llamemos Factorial, también decimos a veces. No, pero puedes decir eso. ¿Qué haces? Nothing. Digamos que da mucho juego. ¿Y no está pillado Nothing? No estaba pillado por las categorías. Una cosa que tuvimos que mirar. Bueno, de hecho, sí que estaba pillado por una empresa de Suiza. Y tuvimos que llegar a un acuerdo porque ellos no utilizaban la marca para lo que lo queremos usar nosotros, sino que ellos se dedicaban a algo relacionado con, el tema de consulting, eran básicamente una agencia. Siempre hay una consultora con todos los nombres del mundo. Hay más consultoras que personas en el planeta, creo. Sí. Pero bueno, la cuestión es eso. Hubo ahí un poco de rifirrafe al principio, pero quedó bastante claro que no había razón para confundir ambas empresas y llegamos a un acuerdo amistoso. Entonces, ¿Y les recomprasteis? No, tenemos un acuerdo de eso, que ellos pueden utilizar la marca para ciertas cosas, nosotros la podemos utilizar para nuestras cosas y tenemos el acuerdo de eso a nivel global. ¿Y cuál es la filosofía o la excusa detrás de Nothing? O sea, ¿por qué Nothing? ¿Qué tenéis de Nothing? ¿Qué tenemos de Nothing? Acabaremos explicando qué es Nothing, pero estamos en el meta. Está ya en la pantalla. Si os dais cuenta, Nothing está encima de la mesa. Es un poco, supongo, el intentar plasmar también la filosofía de la marca. Es el intentar quitar todo lo que sea innecesario para conseguir... O sea, minimalismo. Sí. Hay una capa de minimalismo. Exacto, también porque creemos que si la tecnología llega a evolucionar hasta el punto donde desaparece, es decir, es algo que pasa a estar, digamos, en segundo plano, pues llegaremos a un punto donde la tecnología será Nothing.
¿Qué es Nothing? Nothing es una empresa de electrónica de consumo. Nuestra ambición es poder llegar a tener todo un ecosistema, como podría ser la marca de la que tenéis los portátiles ahora mismo. Sacamos todo el arsenal. Cuyo nombre no vamos a... no. El iPhone, los AirPods. No tenemos el iPad. Y demás cosas. Y bueno, un poco la idea detrás de la marca es que después de haber estado trabajando muchos años dentro de la industria, estábamos un poco aburridos de ver que se había estancado todo un poco en cuanto a innovación, en cuanto a diseño, y que se estaba siguiendo una línea muy continuista, no solo en la parte de diseño, sino también en la parte de especificaciones. Es decir, bueno, como es más fácil para el de ventas o para la persona de marketing decir que tenemos una cámara más, pues vamos a poner una cámara más. Aunque sea una cámara que es una macro de 2 megapíxeles que realmente no le vas a dar uso porque es una mierda de cámara. Y eso tiene un coste asociado que repercute en el usuario, pero un beneficio que no existe. O sea, ¿el iPhone es una mierda de cámara? No. Pero alguna cámara sobra aquí, ¿no? Yo estoy viendo que yo tengo 3 cámaras. Sí, lo acabas de ver por primera Lo vez. acabo de ver hace muy buenas fotos, ¿eh? Hace muy buenas fotos. No voy a entrar a comentar productos en concreto, un poco por respeto también al resto No, ya lo haremos nosotros, tranquilo. Pero Porque seguro que están muy preocupados en Apple, en Cupertino. Timo hoy no duerme. Está esperando que salga el vídeo. no, pero tenemos buen rollo. ¿Sí? Tenemos buen rollo entre marcas, sí, sí. No, pero bueno, la realidad es que nosotros estábamos en una La verdad es que es una mierda la cámara. No. Hay varias empresas que hacen las cosas muy bien con el tema de la cámara, pero se centran sobre todo en la parte de software y tienen pues cientos, si no miles, de ingenieros dedicados solo a la parte de software para optimizar las cámaras. De hecho, si miras Google Pixel, te darás cuenta que en los últimos 3 años creo que llevan utilizando el mismo hardware, pero la cámara sigue mejorando. Sí. Y es todo software. ¿Ah, sí? Y era unas cosas que también demostraron en su día, no sé, con uno de los primeros Pixels, que era todo el mundo tenía 3 cámaras o 2 cámaras y hacían el efecto bokeh, el efecto retrato, y ellos con una cámara de software te hacían un retrato que era incluso mejor. Entonces no siempre es cuestión de hardware, sino es un poco la optimización del software. Y la idea que tenemos nosotros con nuestros productos es vamos a ofrecerte beneficios a nivel de hardware que realmente te aporten un beneficio a ti como usuario. Es decir, es sobre todo intentar optimizar la experiencia de usuario para no añadir features que incrementen el coste, pero realmente sea una cosa que digas, pues es una cosa que voy a enseñar una vez a los amigos y no me voy a usar nunca más. Vale, espera un momento, que nos hemos ido muy en profundidad con la filosofía de tal y has hablado de productos de electrónica de consumo, pero ¿qué productos hacéis? Explícanos un poco lo que se toca. Ahora mismo estamos dentro de 2 categorías, la categoría de audio con un par de auriculares que son los Ear 2 que acabamos de lanzar hace 3-4 semanas, que son ¿Son de estos? aquí. Sí. Vale. Que son la evolución de los Ear One que lanzamos hace 1 año y medio, más o menos. Que es con lo que lanzasteis. Exacto. Y si quieres después te explico un poco por qué Sí, empezamos con eso y no con otro producto. Y también tenemos el Nothing Phone One, que es nuestro teléfono. ¿Qué fue primero, el teléfono o el...? Los auriculares. Los auriculares fueron lo primero. Sí. Es difícil no decir AirPods, ¿eh? La fuerza de la marca, de que para mí el concepto de auriculares inalámbricos pequeñitos... Se parecen mucho a los AirPods. Hombre, todas las orejas se parecen mucho, entonces tienes ciertas opciones para hacer que sean económicos. Ya. Entonces, Ya, y pequeños y no ocupen espacio. Claro, pero es la misma categoría. Esa es la categoría, sí que los AirPods Pro, porque estos tienen cancelación activa de ruido. Tenemos también una versión que son los Ear Stick, que no los he traído, pero tienen una forma un poco diferente, como si fuesen pintalabios. Y de hecho, la caja, digamos que rota para enseñar los auriculares y son, digamos, la versión sin cancelación de ruido, que es un poco más económica, que sería la que compite contra los AirPods no Pro. ¿Los Pro son los únicos que tienen cancelación de ruido? Pero tienen un problema, y es un paréntesis, ¿eh? Los AirPods, que es que cancelan el ruido para ti, que los llevas, pero el ruido del entorno, yo no sé... El micrófono. El micrófono, o sea, es terrible. Claro, esto depende, porque hay 2 tipos de cancelación de ruido. Está lo que es el ANC, ¿no? El Active Noise Cancellation, cancelación de ruido, que es lo que nosotros escuchamos, y luego está el ENC, Environmental Noise Cancellation, cancelación de ruido del ambiente. Y se usan los micrófonos para ambas cosas, pero se usan de forma diferente. Entonces, la cosa es, los algoritmos que se utilizan para el ENC es para que te escuchen bien. Nosotros lo tenemos bastante optimizado. Igual de los Ear One a los Ear 2 se ha mejorado sobre todo pues, en
en situaciones donde hay un poco más de ruido de aire, se hace mucho viento, este tipo de cosas, digamos que los IR2 funcionan bastante mejor. Pero teníamos bastante bien desde el principio, es decir, que nos pueden oír muy bien, sobre todo porque eso, lanzamos en pandemia, somos conscientes, muchas reuniones de Zoom, Teams, etcétera, etcétera, y era clave para nosotros que fuese un producto que pudiese utilizarlo tanto pues, por la calle como también en la oficina. ¿Qué vas a decir, no? También. Tendría que probarlo, lo voy a probar. Pues que realmente, yo ya lo llevé, me lo cambiaron, me hicieron un test, me dijeron, me lo cambiaron, me volvieron a dar nuevos y vuelve a pasar lo mismo. Y luego he preguntado por ahí y no soy el único, a varias gente le ha pasado lo mismo. Yo no tengo ese problema, he tenido otros. Y aún así venden entre 30 y 40 mil millones de euros en este cacharrito. Sí, sí. Y más de 100 millones de unidades. Creo que hoy ya será más de 200 millones, porque el número es un poco viejo, pero vamos a poner pocos cientos de millones de cajitas de estas con auriculares dentro. Y con un margen superior al 60. En su caso seguramente sí. Evidentemente nosotros siendo una empresa muy pequeña y muy nueva no tenemos los volúmenes que tiene Apple, entonces nuestros márgenes son bastante menores a lo que pueden tener ellos. O sea, vosotros habéis empezado con el auricular y luego habéis pasado al teléfono. Sí. Y vuestra intención es ir a otros dispositivos. Correcto, es decir, hacer un ecosistema, entrar en la casa. ¿Haréis tablets? No puedo decir que no, ni que sí. ¿Ordenadores? ¿Por qué no puedes decir que no ni que sí? ¿Sois una empresa pública? ¿Tenéis algún... No somos una empresa firmado pública. algo? No somos una empresa pública, pero creo que parte de nuestro marketing y lo que nos hace un poco diferentes y también un poco por necesidad, por el hecho de no tener unos budgets enormes, tenemos que ser muy inteligentes con cómo dejamos en decir ir nothing, ¿no? la información. Exacto. El hype. Sois muy buenos con el hype. Habéis creado mucho hype. Es algo que empezamos a hacer en su día en la empresa anterior, en OnePlus, y digamos que nos convertimos en pequeños expertos de sí. O sea, mi percepción es que Nothing, que conozco el concepto desde hace bastante tiempo, es hype. O sea, se ha creado mucho hype antes de que salieran. Cuando salen hay un poco de misterio, ¿no? Son muy rompedores. ¿Ordenadores tenéis en la cabeza? No puedo comentar sobre productos futuros. Me da gracia. Lo he entendido, claro, tenéis que hacer hype. ¿Y ordenadores? ¿Y el catálogo? Bueno, hay que probar. Bueno, interesante. Oye, yo creo que vale la pena. Normalmente entramos en el negocio, márgenes, go-to-market, producto, que es de lo que hablamos en este podcast, ¿no? Pero también hablamos de la historia. Y tú has mencionado que venís de OnePlus. Muchos de los cofundadores venimos de OnePlus, sí. Muchos de los cofundadores. Son muchos fundadores. Somos 7. Vale. Más un partner tecnológico fundador. Sí, y creo que excepto 2 que vienen de esas empresas también, digamos, de una órbita similar, todos venimos de OnePlus. Vale. ¿Nos puedes explicar la historia? ¿Por qué empezáis Nothing? Sí. ¿Y de dónde vienes tú particularmente para llegar a este punto? ¿Por dónde empezamos? Por tu nacimiento. No hace falta. ¿Cuál es tu background en general? Vale. Yo soy, digamos, de aquí, de Barcelona. Vale. Estudié Biología. biomedicina. Ostras, directamente relacionado, ¿eh? No llegué a acabar. Aquí el tímpano y el martillo, ¿no? Sí, bueno. Es verdad. No llegué a acabar porque mi pasión siempre había sido la tecnología. Yo había estado metido en temas de blogs en su día. Eres blogger en Chataca. Sí. Fui en Chataca y antes de Chataca Y en estuve en Weblogs. Muy al principio. En una época que todavía, 2010, ¿no? Que Internet era más pequeño. Era pronto. Mis padres decían, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí. Bueno, yo creo que... Y estabas en Shenzhen, Beijing. Estoy viendo tu LinkedIn, ¿eh? Sí, no. Primero estuve en Barcelona y estuve con la parte de hipertextual. Estábamos, creo que era Apple Weblog, que ahora se ha convertido pues, en hipertextual con Eduardo Arcos. Salí de hipertextual pues, al cabo de unos meses, por razones que no vienen al caso, y me fui a Shenzhen cuando era, digamos, el verano después del tercer año de universidad. La idea era hacer unas prácticas en una empresa de e-commerce que se llamaba Dialextreme, de X.com. Y bueno, pues esos 2 meses se convirtieron en 2 años. Me hicieron una oferta desde Light in the Box o Mir in the Box, que era un poco la competencia. Me fui un par de años allí también. Durante ese tiempo
me aburría un poco, entonces gracias a la gente pues, de Foro Coches, de hecho, pues me metí un poco más en temas de telefonía de empresas que en su día no se conocían mucho aquí en España, como podría ser Xiaomi. Me asocié con la persona que llevaba la parte de traducción del software en España, Alex, que es de Galicia, y con eso pues empezamos una web. Teníamos el dominio xiaomi.es, que vendí hace, no sé, 3 o 4 años a Xiaomi de vuelta. Y bueno, pues empezamos a vender bastante bien los teléfonos de Xiaomi. ¿Eres un distribuidor oficial de Xiaomi? No oficial. Un No. afiliado. Eras un afiliado de Xiaomi. Ni eso. Un hacker. Un revendedor piratilla. Un poco sí. A ver, la cosa lo hacíamos un poco por. Sí, lo hacíamos un poco por amor al arte y porque lo que ganábamos era prácticamente cero. Pero nos gustaba un poco la idea esa de poder dar a conocer alternativas y empezar a ver un poco pues, que en China no solo se hacen copias y se hacen cosas, digamos, pues cutres, sino que la cosa está evolucionando y la industria está evolucionando a pasos agigantados. Y bueno, a raíz de eso y de haber conocido a Carl Pei en mi época de Shetaka, cuando él trabajaba en Meizu, y de haberle pedido teléfonos para hacer reviews. Él era un experto en teléfonos. Bueno, él empezó... Es decir, él estudió económicas en Estocolmo, que es de donde es, y también 2 años, 3 años lo dejó, se fue para China, trabajar primero creo que en Nokia, luego de Nokia a Meizu, luego Oppo, y luego digamos cuando sucedió la fundación de OnePlus. Él es chino. Nacido en Pekín, pero naturalizado desde muy pequeño sueco. Vale. Vale. Y una cosa, ¿y la vida en China? Cuéntanos un poco cómo es vivir en China tantos años. Porque no debe ser fácil, ¿no? Al principio no. No, al principio era una cosa un poco rara. Shenzhen es una zona, bueno, bastante internacional. Ahora sí. En aquella época no. Cuando yo 2011 no. No, era de los pocos extranjeros. En el metro veías a gente con el móvil sacándote fotos, así un poco de extranjis. Era un poco raro, pero sí, ahora ha hecho un boom impresionante. Porque ahí siempre ha sido el Canton Fair, ¿no? Donde se ha hecho la gran feria internacional de China, que durante muchos años solo se podía, los extranjeros iban ahí solo. Sí. ¿No? Sí. No, a ver, la cosa es esa. Shenzhen hace, pues igual, no sé, 30 o 40 años era un pueblo de pescadores. La gente supongo que tenía algo de tierras ahí y se han hecho multimillonarios ahora porque el boom de construcción ha sido brutal. Y al otro lado de Hong Kong. Exacto. Yo creo que en principio, por lo que entiendo, para rivalizar un poco con Hong Kong en sus inicios. Y bueno, pues ahí se ha creado una industria tecnológica brutal, pues con Fox, con Huawei en su día, que también tiene la fábrica ahí aún, supongo. Y digamos, o sea, hay mucha electrónica ahí. Sí. En aquella zona. Sí. Igual en Pekín tienes un poco más pues temas políticos, en Shanghai tienes un poco más tema de moda y en Shenzhen es todo tema de electrónica. En Hangzhou hay toda la parte de Alibaba y tal, también ahí es muy importante, ¿no? Sí. Pero en Shenzhen hay electrónica. Entonces tú llegas ahí y empiezas a trabajar en un sitio, aprendes chino. Muy básico. Creo que tuvisteis a otro invitado hace relativamente poco que también explicó más o menos algo similar. Es decir, lo básico para poder pedir comida, decirle al taxista a dónde vas. Y sí que un poco por... Que no está mal, ¿eh? No está mal, porque es complicado. Pero o sea, respeto. De tirar 6 años en China, me da un poco de vergüenza decir que... 6 años, ¿estuviste? Sí. Que hablo muy poco y muy mal. Entiendo más... y eso también ha sido un poco por necesidad. Es decir, siempre ha coincidido que justo las empresas cuando iban a dar clases de chino a los extranjeros, me iba de la empresa. Entonces, es una excusa un poco mala, ¿eh? Sí. Y entonces, o sea, ¿qué te hace quedarte en China? Pues es muy difícil quedarse en China. O sea, la gente no pasa el mes, ya no digamos 3 meses. Más de 3 meses es difícil. Bueno, era la aventura. ¿Pero te enamoras o pasa algo en China o haces amigos? Bueno, sí, también. Mi mujer es china. Vale. Estoy casado. Hombre, definitivamente ayudó, sí. Pero yo creo que para mí era un poco más el tema de la aventura y el poder probar algo diferente.
Y el hecho de ser una apasionada de tecnología desde siempre, yo creo que pues, el tema de estar en los blogs estos de tecnología, el ir al Mobile World Congress como periodista, entre comillas, evidentemente no soy periodista, pero bueno, como blogger, yo creo que significa eso, que te gusta mucho la tecnología y el poder estar en Shenzhen. Es que era como un sueño hecho realidad, ¿no? Es decir, poder decir, me voy a Huaqiangbei, que es el mercado de electrónica, que es una calle con unos edificios enormes, y entras y es todo de productos electrónicos. Es decir, el tema este de los hoverboards, estos que se incendian, este tipo de cosas, pues la moda empezó allí, justo antes, unos años antes de que empezase el boom realmente en Occidente. Es decir, era poder estar un poco a la vanguardia de todas estas cosas. Y cuando la gente ha empezado ahora a conocer un poco más DJI, pues yo llevaba con los drones ya también unos cuantos años antes. Entonces es un poco el poder acceder a tecnología pues en su infancia, y de hecho también es una de las cosas por las cuales a mí me ha gustado tanto estar dentro de OnePlus y ahora estar dentro de Nothing, es el poder estar cacharreando con productos mucho antes de que se lancen, con betas, etcétera, etcétera. Es decir, el poder tener también algún tipo de influencia en qué es lo que va a acabar saliendo. Esto es para al que le gustan los cacharros. Shenzhen es lo que para el que le gusta el software Silicon Valley, quizá. Sí. ¿No? Es la meca donde nace todo, donde hay el estado del arte. Sí, sí. Y tú tenías claro que te gustaban los cacharros y te fuiste ahí y te quedaste ahí unos cuantos años. Sí, y tampoco tenía muy claro que Shenzhen fuese ese sitio hasta que estuve ahí. O sea, fue un poco suerte. Sí. Ese viaje de tercer año, claro. no es que tuvieras clarísimo. No, es decir, yo pensaba, digo, esto de la China es interesante. Esto va a ser Japón o Corea mal. Y estaba muy equivocado. Tenía prejuicios, es la verdad, y yo pensaba, bueno, comunismo, esto va a ser una cosa muy rara. Y Bueno, es que igual en 2011, a ver, todavía no se diseñaba ahí, ¿no? Ahí se copiaba principalmente. Sí, ahora igual se diseña, pero en aquel momento... Sí, a ver, se fabricaba mucho allí, pero digamos que la parte del diseño y tal no estaba muy avanzada. Ahora sí que está... Es decir, en algunos campos sí que son pioneros. Vale. Entonces, volvemos a Calpey. Sí. ¿Lo conoces ahí? Lo conozco en Shenzhen, sí. Vale. ¿Él está en OnePlus? No, él estaba... ¿O estaba empezando OnePlus? ¿O? Estaba en Meizu en su día. Yo le pido un par de teléfonos. Meizu es una empresa que hacía en su día productos de audio de alta resolución, MP3, MP4, pero con un poco más de calidad. Carl era muy fan de la empresa, se metieron también a hacer teléfonos. Yo hice pues, un par de reviews, creo que fue del Meizu MX y del MX2 en concreto, que fueron los que lanzaron pues, en esos años. Y era también un poco pues, cuando empezaba Xiaomi con el M1, etcétera, etcétera. Y es cuando coincidimos por primera vez. Entonces, Carl sabía que yo estaba metido en temas de e-commerce. Creo que no hablamos durante 2 años, para nada. Y un día, si de golpe porrazo, pues recibo un email suyo. Oye, David, ¿cuándo estás en Shenzhen la próxima vez? Que quiero hablar contigo sobre una cosa. Pues, vale, vamos a hablar. Coincidía justo que al cabo de unas semanas tenía que hacerme la renovación del visado en Hong Kong para volver a entrar en China. Y bueno, pues me reuní con él. Me hizo muchísimas preguntas sobre el proyecto este, digamos, que había iniciado sobre Xiaomi. Entiendo que le gustó, porque lo siguiente fue, bueno, estamos a punto de crear una empresa que se llamará OnePlus, y yo pensé, vaya mierda de nombre. Nothing mucho mejor. Sí, nombre. sí. ¿Pero él era cofundador? No, De OnePlus. De OnePlus. Sí. Vale. Sí, entonces era eso. Estaba... No lo tiene, ¿no? No. Estaba la empresa a punto de iniciarse, también ya algunas cosas pensadas, pues el tema como el logo, etcétera, etcétera, y yo no acabé de verlo claro. Entonces, bueno, yo me volví a Pekín. ¿Y qué te ofrecían? ¿Trabajo? Sí, pero no hablamos de nada de detalles. Y, hombre, sonaba un poco... demasiado inseguro. Entonces, no lo vi muy claro al principio. Estuvo, creo que el siguiente mes, llamándome prácticamente cada día. Oye, ¿qué piensas sobre esto? Oye, me gustó esta cosa que me enseñaste la otra vez. ¿Me lo puedes mandar? ¿Qué
¿qué piensas de estos currículums? Podrían ser tu primera gente del equipo. Y yo pensando, joder, qué tío más pesado. Pero bueno, al final la cosa surgió efecto. Es que los pesados Me siempre... recuerda a mi relación con Pablo Villalba. Exactamente así al principio de todo. Es el Pero reconocimiento bueno, de cofundadores. Es eso, habitual. al final claro, empiezas a hacerte un poco la idea, ¿no? Oye, y si esto tira para adelante y funciona. Y te convenció. Y he dicho que no, es que no me lo voy a perdonar en la vida. Correcto. Entonces, bueno, vi que iban a lanzar de forma oficial a los medios la marca como tal en el barrio, digamos, artístico de Pekín, que se llama 798, Chiyoba, y yo trabajaba a 2 minutos andando donde hacían la presentación. Entonces le mandé un mensaje yo, le dije, oye, Carl, te invito a un restaurante español en Pekín, vamos a comer unas tapas y hablamos. Me enseñó el prototipo de OnePlus One y me preguntó, ¿cuánto crees que venderemos? Y yo, bueno, pues basado en lo que vendíamos en la web, digamos, de la otra marca, tal y cual, 1 millón de unidades. Pero, Es bastante, 1 millón de unidades. sí, que los vendimos. Creo que ellos estaban, si hacemos 100.000, 150.000, bien. Déjame break-even. Sí. Pero bueno, la cuestión es esa. Vi el teléfono y eso es lo que me convenció ya. Finalmente dije, venga, va. Entonces, bueno, al día siguiente tuve que hablar con la empresa en Pekín con la que tenía el contrato y les dije, acabamos de hacer justo la renovación del visado de trabajo, que es difícil y costoso, y lo siento mucho, pero me voy. Y te dijeron, vale, porque esto es lo normal en China. Que la gente va y viene, ¿no? La gente va y viene, sobre todo cuando se dan los bonuses del final de año. Es decir, cuando hay Año Nuevo Chino hay mucha gente que Que nunca vuelve. Sí. Entonces, por eso siempre suele guardar el bonus de Año Nuevo Chino para después del Año Nuevo Chino para asegurarte que la gente va a volver. Pero bueno, lo que hace la gente es vuelve. ¿Ves? Trucos aquí, para hacer negocio en China. Vale, entonces te entraste en OnePlus. Y estuviste Entré en 6, OnePlus. como 7 marketing, años. Como marketing. Sí, como bueno, jefe de marketing digital, que era lo único que teníamos. Porque tú sabías escribir, sabías hacer reviews, sabías generar atención, entendías muy bien el mercado Sí, y a partir de ahí ya la encontraremos, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues nos inventamos el sistema de invitaciones, un poco pensando en que no seremos capaces de escalar el negocio de forma muy rápida. O sea, la producción, de escalar la Producción, atención al cliente, Vale. logística, era, digamos, una cosa bastante... No la demanda. O sea, estabais más preocupados por el... Sí. ¿Cómo se dice lo contrario de demanda? Supply. Por el supply. Gracias, palabra española. En inglés. Oferta. Estabais más preocupados por la oferta que por la demanda. O sea, estabais convencidos de que la demanda... Sí, Tú que eres porque- de marketing decías, demanda nos sobrará. El problema es cómo nos pues morimos en el y intento. una cosa en las productos. empresas es que siempre a uno le preocupa lo del otro. Lo del uno no le preocupa nunca. No, marketing sobrados. Pero tú haciendo teléfonos espabila. Bueno, pero teníamos razón. Teníamos razón, entonces yo creo que lo supimos ver bien. No, a ver, la cosa era esa. No existían muchas marcas en Europa ni en Estados Unidos que ofreciesen el tipo de producto que ofrecíamos con el OnePlus One. O sea, en aquella época, perdonas, obviamente iPhone llevaba 4 años en el mercado, más o menos. Sí, Más de 4 un años. poquillo más. Desde 2007 hasta Sí, creo que 2014. sería... A 14, vale, estaba en 2011 Claro, todavía sí, en sí, la cabeza. sí. Vale, Sí, vale, un 2014. poquillo ya más. estamos. Y creo que Y ahí estaba ya el teníamos Galaxy S3, Xiaomi, S4. Samsung, No, pero Xiaomi realmente no estaba muy bien asentada dentro de Europa. Huawei, Samsung. Huawei sí, Samsung también. Pero Huawei tenía mala reputación. en Muy aquella mala época. reputación en su día. Creo que hasta que nos sacaron el P9, que debería ser, pues hará 5 o 6 años. Y luego volvió a Un par de tener años. mala reputación, pero por otras cosas. Y luego había Sí. HTC. Es verdad. Sí, sí. Sí, ha desaparecido el mapa. ¿eh? Sí. Claro que justo además también lo divertido era que teníamos el OnePlus One y ellos iban a lanzar el HTC M8 One o algo así. Y yo también era un pequeño rifirrafe, una disputilla De con nombres, esa gente. modelos. Sí. Ujú. Entonces, bueno, era una versión barata del iPhone, para resumirlo mucho. A ver, sería sería sobre simplificar un poco el asunto. Yo creo que era una alternativa asequible, por buscar la palabra adecuada. Sí, sí. Eh, Affordable.
Igual no tanto al iPhone, sino un poco al resto de marcas Android, es decir, una alternativa pues, a un Galaxy S, no sé si era 3 o 4 que estaba... Pero era un Android Premium, Middle o Low Cost. ¿Dónde os posicionaríais simplificando? En cuanto a especificaciones, prácticamente premium. Casi arriba. Sí. Igual faltaba un par de especificaciones que no eran, digamos, las top. Pero digamos que teníamos un paquete muy completo y el precio era de derribo. Creo que estábamos en 299 euros, una cosa así. Cuando un Samsung equivalente estaba al doble de precio o triple de precio. ¿Y la producción que dices que era un problema? Porque el diseño, ¿dónde se hizo? ¿En Shenzhen también? Sí. O sea, ya se hizo en China el diseño en este caso. Sí. Entonces, ¿la producción escaló utilizando las mismas fábricas que utilizan los grandes o...? Sí, a ver, nosotros tenemos la suerte. Es una cosa buena y una cosa mala. También, digamos, ha motivado la existencia de Nothing. Nosotros en OnePlus, pese a que teníamos una idea muy de startup, teníamos un grupo muy potente detrás, que es el grupo Oppo. Entonces, Oppo fabricaba y gracias Este era a... socio. Bueno, digamos que eran un poco los que nos daban el dinero inicial y también los que ponían la fábrica. Entonces podíamos hacer compras conjuntas con ellos de componentes y eso ayudaba muchísimo a bajar costes. ¿Estaban en el cap table? ¿Eran propietarios? Es complicado. En empresas chinas el poder decir el cap table es de esta forma o de esta otra es una cosa muy ¿Por qué? difícil. Porque suelen ser extremadamente opacas. En el caso de Oppo, el grupo es más grande, se llama BBK, tienen Vivo, tienen Realme, tienen iQOO, Oppo y OnePlus. Empezaron como una empresa que se dedicaba a hacer también, por eso, reproductores de MP3, móviles pues un poco más feature phones, los pre-smartphones, y bueno, hicieron el cambio a smartphone, que les costó bastante y estuvieron a punto de cerrar. Pero bueno, consiguieron hacer la transición bien y nunca les ha hecho falta dinero. ¿A quién? Al grupo BBK. Tienen tanto dinero que no es una empresa que esté cotizando en ningún tipo de bolsa. Entonces nunca han hecho público pues, quiénes son los propietarios de ciertas partes. Pero de la empresa en la que trabajabas tú, de OnePlus, ahí ¿quiénes eran los jefes que decidían, oye, se lanza un nuevo modelo, no se lanza, se financia, no se financia, falta dinero, sobra dinero? ¿Esto de dónde venía? Claro, estos eran los cofundadores. Teníamos a Pete, que era el CEO, que entiendo que también sigue siendo CEO a día de hoy, aunque digamos que sea... O sea, no era Carl Pei. No, Carl se encargaba de la parte de negocio global. Vale. Que inicialmente se había pensado como algo más secundario. Vale. Es decir, OnePlus se pensaba que funcionaría muy Para el bien mercado chino. dentro del mercado chino y fue una Y sorpresa. tú, Carl, haz lo que puedas fuera de China. Correcto. Y lo hizo bien. Lo hicisteis Lo bien. hicimos bastante bien, creo yo, sí. Porque al final acabó siendo una parte extremadamente importante de la empresa, la que más beneficios daba, la que más ventas daba. Entonces era pues, un poco el motor de la empresa. Vale. Y eso has dicho, Pete. O sea, tú no tenías equity. Yo tengo equity. No, de OnePlus. De OnePlus. Sí. También. ¿Ah, sí? Vale. Sí. ¿Todavía? Sí. O sea, tienes equity y no sabes muy bien de qué. Es complicado. Es complicado. Si yo le pregunto a Google, Súper interesante esto. yo le pregunto a Google, who is the owner of OnePlus, me dice BBK. Sí, Es una subsidiaria de Oppo. correcto. O sea, Es que en China Pero tener... ahora sí, porque la cosa es, inicialmente se lanzó como una empresa, una especie como de spin-off independiente y que... by que former hace, Oppo, Peter Lau and Carl Pei. sí, y que hace un año así, digamos que ha sido reabsorbida. Claro. Bueno. En China tener O sea, equity perdona, ¿eh? No está claro. No solo es David. O sea, la Wikipedia también dice que hay conflicto. O sea, la Wikipedia dice, el registro chino dice que el único socio es Oppo Electrónicos, pero Lau, ¿no? Pete Lau, que era el CEO, entiendo, deniega que OnePlus sea propiedad única de Oppo. O sea que... A ver, es complicado porque... no está claro. Porque Sociedades como... existe también David San Martín. y algún otro por ahí. Otro por ahí. que también son- 0,000 no sé cuántos por ciento de la empresa. No, a ver. La cosa es, las empresas chinas como tal, es muy complicado que puedas llegar a tener ningún tipo de socio o un tipo de owner que sea extranjero. Entonces, la solución para este tipo de situaciones es tener una empresa extranjera En Caimán.
En Caimán. Las tecnológicas casi todas están en Caimán. Como Nothing, por ejemplo. China. Bueno, la parte de holdings, la parte operativa está en Inglaterra. Pero la cuestión es esa. Pues hay opciones, empresa en Hong Kong, empresa en las Islas Vírgenes Británicas, empresas en Caimán, que estas sí que permiten la inversión de extranjeros y a su vez la empresa, o digamos, la forma en la que opera China en este tipo de empresas sí que permiten inversiones de empresas extranjeras, pero no de individuales extranjeros. Entonces yo tengo un porcentaje de acciones pequeño de una empresa que a su vez tiene un porcentaje de acciones muy pequeño en, entiendo que un grupo que es parte del conglomerado, pues, un Plus, Oppo, quien sea. Pero antes sí que es verdad que para constituir una empresa en China necesitabas un socio local, Sí, pero desde hace muchos años ya no es así, en teoría. O sea, lo que yo sí lo podido vi escuchar. también en uno de los últimos podcasts que Sí. habéis tenido. Yo no era consciente. Tampoco hemos tenido la necesidad nosotros dentro Vale. de Nothing de hacer una empresa. O sea, tú eres socio de una empresa de Caimán. Creo que la han cambiado hace poco. Antes era Hong Kong y el último mail que he recibido creo que ponía Islas Vírgenes Británicas o algo así. Pero Vale. bueno, no sé, no Pero sé la cómo pregunta es, era. ¿recibes dividendos? Sí, Ah, bueno, eso es lo importante. Vale, o sea, poco, pero sí. esto gana dinero, OnePlus. Gana dinero, El grupo, reparte entiendo, sí, dividendos. 2.700 empleados o 3.000 empleados, algo así. No sé, he visto yo buscando por Unos cuantos, internet. sí. No, Es una empresa grande, consolidada y que vende un montón de dispositivos. Sí, el hecho, digamos, de tener diferentes marcas hace parecer que son más pequeños de lo que son. Realmente, si lo pones a competir, pues igual después de Apple y Samsung son los terceros. ¿Ah, sí? Pero es privado y no publican sus números en ningún sitio, ni tampoco a ti te llegan. No. O sea, te llega un dividendo. Me llegan Y tú un dices, número pues- diciendo las acciones, porque KPMG o quien sea que lo audita dice que valen tanto, si las quieres vender, y aquí tienes tus dividendos. Vale. Oye, pero en China, aunque sea una empresa pública, o sea, de golpe un día aparece el gobierno, la quita de la bolsa, o la desmembra, o pasan cosas, o desaparece el founder durante 6 meses. O sea, estas cosas pasan en China, ¿no? Hombre, eso hemos leído. Hemos leído, bueno. De cuando yo estaba allí, No tienes información privilegiada en ese no, sentido. la verdad es que no. Y no te lo podría decir seguramente porque no quiere desaparecer en el río. Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pasáis de OnePlus a Nothing? A ver, dentro de OnePlus yo desempeñé varios papeles. En principio estaba más enfocada en la parte de marketing digital y de relaciones públicas, el hecho de tener poco dinero, intentar pensar cómo podemos conseguir hacer cosas virales que tengan mucho impacto, aunque generen cierta polarización. Se me dio la oportunidad de venir a montar la parte europea y ahí tuve también oportunidad de coger y empezar a adentrar un poco más en la parte de ventas. Los acuerdos que OnePlus firmó en su día con Elisa en Finlandia, que es una operadora allí muy potente, que nos ha funcionado muy bien, con O2 en Inglaterra. O sea, son y grandísimos con- partnerships con las grandes operadoras y retail, supongo. Sí, Eso lo haces tú. sí. O sea, tú pasas de escribir blogs a hacer grandes contratos de business development. Sí. Muchos años entre medio, pero... Unos cuantos sí. Pero sí. Es de decir, bueno, te vas para Londres. Es un vale. Vende muchos teléfonos. Pues para Londres. Y, hombre, pasar las putas al principio porque es eso. Estás en un ambiente que no es el tuyo. Yo sé que estaba en Londres antes, pero no haciendo. ¿Y con tu BD. mujer china os vais a Londres? Sí. Tampoco hace falta entrar en lo No, personal. sí, antes no, lo has no, dicho. me fui a Londres al principio, teníamos que ver a ver si las cosas funcionaban bien en Inglaterra, funcionaron bien, asentamos la oficina y todo. Yo me volví, nos casamos. ¿En China? En China, sí. ¿Cómo es una boda china en 30 segundos? Sabía Tengo que le ibas a curiosidad, tengo preguntar. curiosidad. Estaba esperando la pregunta. La mía muy cutre. ¿Cómo son las bodas ahí, a diferencia de en España? Pues no me he casado aquí en España, así que no tengo que decir. A ver, no es por la iglesia, es decir, simplemente fue eso, pues más ir a, supongo que ser una especie como de juzgados, una cosa así, hacer la firma, dar las fotos y todas esas cosas. Nos dieron un par de... Ah, o sea, no hicisteis fiesta ni nada. Sí que hicimos una especie como de comida en el pueblo de mi mujer y digamos que pues ahí se reunió todo el pueblo y a mí lo que me dijeron es, aquí tienes que poner el baijiu, que es un poco el alcohol, digamos, Sí. típico de arroz de allí. Son 3 copas,
A cada uno le tienes que poner las 3 copas, se las van a beber, todo es el mismo vaso, que a mí me da mucha cosa. Y te damos 2 cajetillas de cigarrillos. Esta es la buena y esta es la mala. Cuando mi padre te haga así, le das la buena. Y cuando no, la mala. Y yo, vale. Y yo hice eso. ¿Obedeciste? Sí, hombre. ¿Y estás casado? ¿Qué vas a hacer? Sí, estoy casado y además lo divertido Parecía fue... tu boda, ¿eh? Un poco. Lo divertido fue cuando tuvimos que hacer el registro dentro del consulado español en Pekín, el descubrir que el cónsul era fan de OnePlus. Que ahora no está de cónsul en Pekín, ahora creo que está haciendo alguna cosa en Francia. Pero bueno, que fue interesante el poder, digamos, compartir eso, porque yo tenía mucho miedo de decir, hostia, ¿qué me van a preguntar? ¿Cuál es el color favorito de tu mujer? Para estar casados de verdad. Y, hombre, llevamos viviendo, no sé, eran 5 o 6 años. Y no sé el color favorito. A día de hoy mí me preguntas con problema, la verdad. Volvamos a... Sí. A la parte más business. Vamos a Nothing. Sí. Entonces, ¿cómo salís de OnePlus y entráis en Nothing? Que esa era mi pregunta. Como decía, la cosa es, voy a Londres, luego me mandan a India, luego otra vez a Londres, luego a Madrid, yo montando las empresas en los diferentes sitios. Y de Madrid acabo en Bélgica. Y claro, después de 7 años, el ver toda la evolución que tenía la empresa, los productos que íbamos sacando, llegó un momento donde empecé a no entender la lógica que tenía, digamos, este tipo de lanzamientos de productos, hacia dónde iba la empresa y el ver que se había desvirtuado un poco, digamos, los motivos principales por los cuales existíamos como tal. Yo no entendía por qué OnePlus debía existir, siendo que no se estaban cumpliendo, digamos, los... ¿Qué era lo que no se cumplía? El poder ser una empresa que hace teléfonos que son asequibles, que tienen un software limpio, que están un poco, digamos, enfocadas a un sector más techy. ¿Qué significa software limpio? Que no tienen lo que llamamos bloatware, es decir, que no tienes 25 aplicaciones como podrías tener un Samsung. O sea, Samsung coge Android y le mete... Sí. Porquería. Han mejorado bastante con respecto a los últimos años. Pixel, sí. Google... Pixel va a lo mínimo, como nosotros. Es limpio. Sí. Entonces, claro, digamos que va un poco en contra de los principios fundacionales, entre comillas, y un poco también en contra de mis principios como techie. Entonces no acaba de verlo claro y dije, para seguir así, tener que seguir mudándome pues ahora a Finlandia o Alemania, mira, lo dejamos y ya está. Entonces yo ya no reportaba a Carl, porque Carl se fue a Estados Unidos dentro de OnePlus para llevar un poco más la parte, digamos, de branding, que es lo que le gustaba más a él. Y yo me quedé un poco más en la parte de ventas para intentar aprender un poco y diversificar. El rollo, pues el día de mañana quiero emprender, que es lo que me gusta hacer, pues hacer cosas. Tengo que saber pues, no solo de marketing y de ventas, sino también un poco más de todo. Entonces, bueno, pues la idea es esa. Yo no lo veía claro, el tema de continuar con OnePlus. Yo no reportaba a Carl, pero yo llamé a Carl para decirle, oye, Carl, he decidido que me voy. Te lo quería decir porque, como me contrataste tú, pues, digamos, el gesto... 7 años trabajando juntos en OnePlus. Sí. Entonces, bueno, era eso. De que he disfrutado mucho estos años, he aprendido mucho, me ha gustado mucho la parte, digamos, un tema que hemos hecho juntos, que fue la parte del OnePlus Nord, que fue el último lanzamiento que hicimos todos juntos otra vez, como al principio. Y me voy. Y me dijo... Y bueno, no sé dónde me voy, no sé qué voy a hacer, pero me voy. Claro, me voy. Me voy a Baja voluntaria. Sí, y veremos a ver qué hago. No sé si existe el concepto de baja voluntaria en China. Bueno, no, ya no era China, ¿no? Claro, no, yo estaba en Bélgica. En Bélgica. Sí, entonces, bueno. Ahí pues, sí existe. Sí, existe. Y se ahorraron una pasta. No, y bueno, simplemente eso. Yo se lo comenté a él y me dijo, bueno, pues nosotros también nos vamos. O yo también me voy, no sé qué me dijo exactamente. Deberíamos hacer alguna cosa juntos. Y fue bueno, hablemos. Entonces, creo que eso fue... O sea, llevas 10 años engañados por Carl. Sí, podríamos decirlo así, sí. Vale. Nos han engatusado, pero bueno, la primera culpa de Carl, la segunda nuestra. Vale, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esta fundación de Nothing? Pues, que era mi pregunta inicial. Pues el 11 de septiembre de 2020... No sé, el 20 o 21. No, que pasa tiempo tan rápido, pero bueno. 20 sería, ¿no? Puede ser. Por eso decidimos irnos un poco antes de septiembre y el 11 de septiembre es el cumpleaños de Carl, aparte de otras cosas que se celebran en otros sitios. Y esencialmente pues nos fuimos a Suecia
y estuvimos 3 o 4 días planificando un poco qué era lo que queríamos hacer con esta nueva empresa, el por qué existíamos, cuáles eran los problemas que veíamos con la industria de la electrónica de consumo y un poco la estrategia que queríamos seguir, qué tipos de productos. Los que estábamos, ¿Qué perfiles, quiero decir? Tenemos a varios cofundadores que estábamos allí. Es decir, no estábamos todos físicamente estábamos por el tema de la pandemia. Akis, que es el que lleva más la parte de marketing, Carl y yo. Y digamos, online teníamos a unos colegas que llevan más la parte de hardware, software, India, que también es un mercado relativamente importante para nosotros, sobre todo por el tema de volumen de ventas. ¿Y diseño? Diseño es donde entra Teenage Engineering, que es. O sea, no teníais, en ese equipo original no había ese ADN de diseño. No, eso es lo que aportaba. Nothing. Correcto, eso es lo que aportaba Teenage Engineering. Pero, Teenage Engineering. Sí, son una empresa de Suecia que se dedican básicamente a hacer productos de audio, muchos sintetizadores que utilizan personas. Si preguntas a Pau Ramón, todo el dinero que Pau pueda ganar en su vida se lo va a gastar en productos de Teenage Engineering. Son caros. Son carísimos, pero son una chuchería. Sí. O sea, es un diseño increíble, una calidad brutal. Son productos para crear audio, al final, ¿no? Para artistas de música electrónica digital, pero que el diseño es de otro planeta. O sea, realmente. Lo que se aprende aquí en el podcast de INNIC, ¿eh? Esos son unos cracks y bueno, empezamos a estrategizar. Pues eso. Esto es en Teenage Engineering. Estos fundadores que has dicho. Correcto, es en Teenage Engineering. Ex OnePlus, casi exclusivamente. Casi exclusivamente, sí. O sea, ellos hacían Design for Equity. Sí, podemos decirlo que sí. Por decirlo de alguna manera. Vale, bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegáis, ese grupo? Llegamos a la conclusión de que realmente sí que hay hueco para una empresa más. Otro teléfono. Sí. Es decir, esa era un poco la visión. O sea, la primera idea es teléfono. ¿Podemos hacerlo otra vez? Sí. ¿Nos conviene empezar con teléfonos? Probablemente no. ¿Por qué? Muy caro. Muy caro hacer y diseñar un teléfono. Muy caro hacerlo, muy caro tener el stock. ¿Vale? Porque hay que pagar piezas. O sea, la unidad es muy cara de producir y de almacenar. Sí. Y no solo eso, también teníamos nuestras hipótesis, teníamos nuestros learnings de las empresas anteriores y creíamos que teníamos algo con lo que podíamos trabajar. Pero, digamos que si hubiésemos empezado con el teléfono, igual nos hubiéramos pegado una buena hostia. ¿Vale? Entonces, ¿qué era lo que teníais? ¿Qué teníais? ¿Qué era la cosa diferencial? Lo que veíamos que queríamos hacer un poco diferente era la parte sobre todo del diseño. ¿Vale? Sin ser diseñadores, ninguno de los, fundadores. Que todavía no ha llegado. No ha llegado. No había llegado a la empresa. Bueno, a ver, es decir, estábamos metidos en el meollo, pero digamos que en cuanto al nombre y este tipo de cosas tampoco tuvieron mucho que decir inicialmente. Entonces, tenemos eso, la idea de que la electrónica de consumo se ha estancado mucho, que se están haciendo cosas pues, incrementales a nivel de hardware y cosas muy continuistas a nivel de diseño. Y nosotros queremos romper un poco estos esquemas, sobre todo también porque sabemos que siendo una empresa pequeña tampoco podemos ir a Qualcomm y decirle, oye Qualcomm, hazme un chip solo para nosotros. No tenemos el volumen. Entonces la forma en la que podíamos innovar era más en la parte de diseño, en la parte de software, y luego en un futuro esperamos también poder brindar algún tipo de innovación que sea relevante y también, digamos, siga nuestra filosofía de intentar añadir beneficios para el usuario sin que sea pues, un beneficio para el de marketing o el de ventas, sino que sea realmente un beneficio para el usuario. No he entendido esto último. Esto yo creo que es la referencia a la tercera cámara que decías antes, ¿no? Sí. De no innovar solo con algo para poder hablar de... Sí. A ver, lo puedo explicar muy fácil. Si nosotros hubiésemos decidido poner una tercera cámara, igual nos hubiese costado $5 más. Y entonces subir el precio. ¿$5 una cámara? Depende de cuál. Si quieres tapar un agujero para tener una cámara más, incluso $1 y pico, si quieres. Te coges una de infrarrojos y es baratísimo. Pero tienes 3 cámaras.
O 4. En el segmento de precio en el que estamos nosotros, en estos 400 euros o así, tienes teléfonos que tienen hasta 4 o 5 cámaras. ¿Valen para algo? No. Entonces, digamos que esta es una problemática que tiene la industria bastante arraigada. Es decir, el poder decir, pues yo la tengo más grande. La cámara, o la pantalla, o la batería. No, pensemos mal. Pero claro, es eso, vale, yo te voy a dar una carga más rápida, pero esto va a suponer un coste pues igual de 20 euros más en el teléfono, cuando realmente nosotros tenemos los datos de nuestras empresas anteriores, la gente sigue cargando por la noche. Entonces realmente el beneficio es muy, muy poco. Entonces ofrecer 150 vatios de carga, digamos, es un trade-off muy grande. Aumentas el precio, pero el beneficio real es poco. Lo mismo pasa con ciertas cosas. Las cámaras, que repetíamos antes, pero también puede ser con la pantalla. Hay pantallas que hacen tasas de refresco de 240 Hz. ¿Realmente vale la pena? Hombre, para un nicho de gente que juega videojuegos, igual sí, pero usa un ordenador, igual te va mejor. Entonces, claro, son ese tipo de cosas que te hacen poder chillar más alto en cuanto a marketing, porque yo tengo más hercios que el resto, pero al final del día lo que hacen es encarecer el producto y no dar un beneficio real al usuario. Y la industria peca mucho de esto. Entonces nosotros preferimos meterte 2 cámaras de 50 megapíxeles, que las dos sean... Es una filosofía. Al final esto es una filosofía, minimalismo... Sí. ¿Sostenibilidad también o...? También, sí. También. Sí. Web3, metaverso. Metaverso no, AI y NFTs sí, si quieres luego nos metemos en eso. Vale, pero o sea, tenéis toda esta filosofía de teléfonos y decís, demasiado caro. Así que decimos, no hacéis un teléfono. Decimos, lo que queremos también es, porque hemos visto una gran oportunidad en el tema ecosistema en general. El no ver que ninguna empresa sea capaz de crear un ecosistema, aparte igual de Apple, que sea cohesivo en cuanto a diseño y que funcione todo muy bien con los diferentes productos. A Apple se le puede criticar muchas cosas, pero esto lo ha conseguido. Lo hace muy bien, eso sí. Y luego te engancha y te atrapa. Totalmente. Y luego buena suerte saliendo de ahí. Sí. Lo estamos haciendo bastante bien por eso. Con buena suerte. Con los datos que tenemos, operadores que pueden ver pues, de dónde viene la gente que compra los teléfonos Nothing, por ejemplo, O2 en Inglaterra, que es con quien también tenemos un acuerdo, nos dice eso, que somos de las marcas de Android la que más convierte gente de iPhone. Entonces, creo que la parte de diseño también es este tipo de cosa que atrae a este usuario. Vale, ¿montáis una empresa en China? No. Montamos una empresa en las Islas Caimán. ¿Por qué en las Islas Caimán? Ya estamos en paréntesis. Infinitas. Creíamos que... A ver, 2 motivos. El primero era, creo que decía un par de años que ya se había despenalizado, digamos, quitado de la lista negra las Islas Caimán. Y a nivel de hacer acuerdos, sobre todo con inversores americanos, era una de las opciones más prácticas y con las que ellos se sentían más cómodos también. Y nosotros creíamos que... Los inversores americanos. Sí. Sí. Es bastante común, ¿eh? Por alguna razón, muchas empresas de los últimos 5 años y pico se están constituyendo ya no en Delaware, sino directamente en Caimán. Claro, es que eran prácticamente las 2 opciones, hacer Delaware o hacer Caimán. Sí. Delaware complicaba las cosas por el tema de pues, los reportings que hay que hacer, etcétera, y entonces... ¿Pero que tiene un tratamiento fiscal más interesante o una facilidad administrativa? O... Las dos cosas. Las 2 cosas. Y al final es como un acuerdo internacional. La gente dice, oye, aquí nos atrevemos. La gente pues tiene abogados, tiene auditores, tiene un ecosistema y mucho venture capital lo usa, igual que antes hablabas de las Islas Vírgenes británicas también. Son pequeños paraísos que no están considerados paraísos fiscales a nivel de estas listas, digamos, de o sea, que no son opacos, ¿no? De cara a un requerimiento. Han ganado la reputación para que no se piense que estás haciendo algo mal, pero todavía tienen ventajas fiscales y operacionales. Pero bueno, total. ¿Pero la gente dónde está? ¿Tú estás en Barcelona? Estoy en Barcelona, sí. Entonces, tenemos un entramado de empresas bastante complejo. Pero los fundadores estos, los 6 o 7 que estabais, ¿dónde están en el mundo en ese momento? ¿Están en China? Un par de ellos sí, otro en India, otro en Suecia, la empresa también está en Suecia, uno en Francia y yo aquí. Ya vaya follón, ¿no? De la leche, sí. Bastante complicado. Me hace gracia porque la distribución de roles es
O sea, has dicho uno, el de software, el de hardware, el de India. Que es... Bueno, a ver, y era un poco también el de ventas en Europa, sí. Vale. Sí, que es un poco como Entonces, ¿qué pinta tiene el cap table? muy larga. En la fundación. En este caso sí la conoces. Sí, en este caso sí la conozco. Sí. Sí se puede tocar y ver el cap table. Se puede. Pero no sí. dividendos. No. No se puede pedir todo. Aún no. Esperemos que pronto sí, pero sí. Tenemos un cap table bastante complejo. Evidentemente estamos los socios fundadores pues, con un porcentaje importante, al principio 100% evidentemente, y luego la dilución. Pero aparte es igual. Aplica al 100% de las empresas, no has dicho nada. ¿Aparte es iguales entre 7? ¿O hay algún rol muy diferencial? Hay un par de roles que son más diferenciales, como puede ser el de CEO o el de CPO, que creíamos que eran un poco más importantes. Y PO es producto en vuestro caso. Sí, vale. Puede correcto. ser people, puede ser. Sí, no. En este caso es producto. Un Sí. país en vuestro caso. No, es producto. Y el CEO en este caso es CalPay. Sí. Entonces, esos roles tienen un poco más de importancia, pues tienen un poco más. ¿Metéis pasta? Pero un poco Sí. más, ¿eh? No es 80% No. el CEO, 20% de los demás. No. O sea, está repartido Sí, entre de forma estos más o 7. menos equitativa Más o menos. en función, digamos, a los roles y a cómo de complejo queremos que es y a cuánto puede aportar cada persona. ¿Invertís dinero? Sí, ¿Todos? todos. ¿Cuánto levantáis en la primera ronda? ¿Esta interna, o sea, en la fundación? Bueno, la interna fue relativamente poco. 10.000 euros, 100.000, 1 millón. Más. Creo que fue. No, más de 10.000. Estaríamos en los 100.000, una cosa así. ¿Vale? Para arrancar esto. Sí. Nosotros lo cobrábamos al principio y de hecho hasta que no tuvimos la primera ronda de financiación de la serie A no empezamos a cobrar y el sueldo era pues, una cosa mínima. Vale. ¿Y qué pasa a continuación? A continuación empezamos... Muy larga esa historia, ¿eh? Sí. Tenemos que ir luego al detalle del negocio, pero bueno. A continuación pasamos a la parte de Seed Round, donde contactamos a gente que conocíamos de nuestros contactos anteriores dentro de OnePlus. Nos hemos relacionado con bastante gente. Tuvimos la suerte de que Carl estuvo en la revista Forbes 30 Under 30 en su día, entonces digamos hizo contactos muy buenos. También tenemos el track record de OnePlus, el haber creado una marca desde cero, el haberla hecho crecer hasta niveles bastante importantes, sobre todo entre Europa y Estados Unidos, y eso nos permitió conseguir... 5 millones, según Crunchbase. Puede ser, no recuerdo exactamente cuánto era. De pounds. Puede ser. Hasta que 2 meses más tarde entra Google. Sí, que esa es un poco Con la parte que no esperábamos que pasase tan rápido. Entonces, sí, Google Ventures entra con, creo que fueron 15 millones de la serie A y con eso también tuvimos que poner en marcha la parte de crowdfunding. ¿Por qué? Porque creíamos que una de las cosas que veíamos que era muy importante era crear una comunidad de usuarios que estuviesen realmente implicados en la marca. Y la forma en la que creíamos que podíamos implicarlos era coger y decir, pues invierte. Es el producto perfecto para un Kickstarter. Claro. ¿No? Entonces hicimos, ¿Fue Kickstarter? No, hicimos Crowdcube. Entonces hicimos crowdfunding para equity. Ah, vale. O sea, no crowdfunding de precompra, sino ¿Por qué? directamente equity. Pero también tenía sentido hacer, un Sí, crowdfunding de... lo barajamos para el primer producto, pero al final decidimos no hacerlo. Y lo hicimos eso, básicamente porque queríamos generar una comunidad que fuesen brand ambassadors. Con skin in the game. Sí, exacto, justo. El committed. Has invertido pasta, te tiene que interesar a ti mucho hablar sobre el producto. Y Pero hacer todo el un poco de mundo podía evangelizador. invertir, ¿eh? Era Sí. abierto. Sí, era abierto. Evidentemente tenemos ciertas restricciones porque en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, pues Crowdcube no es una plataforma que puedas utilizar por pues el tema de Big Short. Pues, gracias a De Qualified Investor, las a regulaciones. ese hombre la cosa se complica un poco. Y bueno, hicimos esta primera ronda, creo que levantamos 1,5 millones de crowdfunding en 40 y pico segundos sin tener ningún producto. Le pasamos la mano por delante. Lo del hype que decíamos antes. Esto es puro hype. Sí, porque tampoco... 40 y pico segundos. Sí. Y le pasamos un poco la mano por delante la cara a la gente de Monzo, que digamos un poco la fintech top en Londres, que había conseguido hacer pues, unos crowdfundings brutales y les ganamos. Entonces, bueno. Pues, En tiempo de completar la... Sí, sí.
En 40 segundos no he tenido tiempo ni de poner el número de tarjeta de crédito. La- O sea, ya me dirás tú cómo la levantas un millón de gente, euros. sí, la gente se enfadó bastante. Y lo que aprendimos para la siguiente vez, cuando tuvimos la segunda ronda de financiación, que creo que fue hace pues, más o menos un año así, cogimos y limitamos las cantidades. Entonces, con eso estuvimos más o menos una semana abiertos. Intentamos meternos también en Estados Unidos, que yo creo que fue un error, porque fue un follón el nivel de papeleo que hacía falta para hacer una cosa similar. Y además también eran tickets mucho más altos, que no era lo que nos interesaba. Queríamos optimizar para conseguir el máximo número de gente. Creo que invirtieron unas 8.000 personas o así. Y bueno, pues fue bastante bien. Creo que fueron más o menos unos $10 millones que levantamos. Vale, y oye, has dicho la serie A, todavía no había producto. Y el crowdfunding todavía no había producto. ¿No? Pero teníais un deck donde salía esto. ¿O el teléfono? El interno que Google pudo ver, sí. Google vio que estabais trabajando en unos auriculares Y en el inalámbricos. teléfono. Y tenéis Y un teléfono también, Figma. ¿eh? Sí, también. Tenéis un Figma. No, Figma, no. Era un Google Sheet, supongo que sería. Un Google Sheet. O sea, un Excel. Sí. No. Un Google Slide, sí. Un Slideshow. PowerPoint. Slideshow. Sí. O sea, una presentación. Pero Figma a nivel de diseños. ¿Teníais diseños ya hechos? ¿Teníais visuales? Tengo por casa un libro, digamos, el libro fundacional con todos los diseños. Creo que fue muy interesante las primeras reuniones que tuvimos en cuanto a diseño, porque estábamos barajando diferentes opciones. Y fue ver opciones que empezaban a ser un poco transparentes y decir, esa es la dirección en la que tenemos que ir. Y ahí nos metimos... ¿Y había prototipo? Prototipo... ¿Para la serie A había algo en el bolsillo? No sé si teníamos prototipos aún. Creo que sí, pero no eran transparentes. De hecho, por casa tengo algunos y eran... Porque ahora son transparentes, ¿eh? O sea, este es transparente. Sí, a ver si le quitas la carcasa. Que transparente parece lo fácil, ¿no? De hacer un teléfono. O sea, ponerle un plástico transparente. Complicadísimo. Sí, esto es lo difícil. Es de lo peor. Sobre todo para que se vea algo. No, claro. Lo difícil es poner algo detrás interesante. Entonces, el O sea, problema aquí con se ve Hacen como- muchas lucecitas, ¿eh? Todo esto de Para la aquí. audiencia que está en solo audio, pues es como se ven chips, ¿no? Pero No, chips, tampoco, no, trozos bueno, de plástico. sí, trozos de plástico, pero como son como Y componentes LEDs. de una Sí, placa, a ver, ¿no? De una placa. se ve lo que sería el Tesla Coil para la carga inalámbrica, que es un poco la parte central. Se ve también un poco las partes que cubren ciertos chips y alguno de los cables de ribbon que llevan energía o datos de una parte de una placa a otra. Vale. Entonces, bueno, esto Y es un luego poco una lo- serie de LEDs que le Sí. da ahí un toque gamer. Bueno, no diría gamer, sino que es un poco creemos que la gente está muy enganchada a sus teléfonos. Entonces, el hecho de poder poner el teléfono boca abajo, que no puedes ver la pantalla y que aún así tengas notificaciones de las cosas que son más importantes, era un concepto que nos gustaba bastante. Y de ahí que, digamos, naciese lo que llamamos Clip Interface, que es esto que tenemos aquí. Vale. Vale, entonces, bueno, levantáis en total 150 millones. Entra gente como Equity Ventures, que es un fondo enorme, ¿no? Private equity principalmente, con una rama un poquito growth. 150 millones, ¿correcto? En total. Es lo que dice Crunchbase. Por ahí está la cosa. Vale. Y la última, y hace nada, acabáis de cerrar otra ronda de crowdfunding. No, esto hace un año más o Hace un menos. año, hostia, Sí. es verdad. A ver, como me veía abrir. Vale. Y en esta última ronda, la valoración que era pública, ¿cuál fue? Nunca la hemos hecho pública como tal, pero si te pones a calcular, creo que son unos 690 millones de dólares. 690 millones. Sí. Entonces, cuando llegáis a esta ronda ya a 690 millones, ¿cuánto habéis vendido? O sea, ¿qué ha pasado con la empresa? ¿Cuántas ventas habéis hecho? ¿Cómo ha evolucionado el proyecto en estos últimos 2 años? Para entonces no te sabría decir cuántas habíamos vendido, pero teníamos Year One fuera. Phone One estaba a punto de salir. Teníamos también los Year Stick, que son la otra versión que he comentado antes, que estaban también siendo preparados para lanzarse. Entonces supongo que habremos vendido un poco menos de 500.000 de unidades de los auriculares. Ahora estamos, creo que a finales de 2022 pasamos solo en audio más de 1 millón de productos y 2022 comparado con 2021 hicimos un por 10 en cuanto a revenue. ¿Alrededor de 250 millones de ventas?
No puedo. Es lo que dice Google. Sí, cuando lo buscas. pone en una noticia, en una nota de prensa vuestra, que queríais ir de 20 a 250 millones de euros de dólares de facturación, creo. Puede ser, yo le puedo decir eso, que hemos aumentado por 10 lo que Por el 10, revenue. sin decir la base. O sea, de 20 a 200. No puedo. A ver, 500.000 unidades de esto. ¿Cómo se llama? Year 2, ¿no? Esto se llama Year 2. Estos han salido hace un mes. Entonces, de esto no se han vendido tantos ahora. Vale, no, pero de los years De en los general, que cuestan 150 euros por pieza, ¿no? Si no me equivoco. Ponen la web. Estaban cuando salieron a 100. A 100. Vale, pues Sí. 500.000 unidades por 100 euros son 50 millones de euros. Después del cálculo, yo no te voy a contestar. Vale, pero este cálculo lo estoy haciendo bien, ¿no? Estoy multiplicando bien 100 euros por 500.000 unidades son 50 millones. Sí, lo estoy haciendo bien, ¿vale? Estos son 50 millones de euros. Luego has dicho, en total, 1 millón de unidades de todos los productos de audio, Sí. a un promedio de unos 100 euros más o menos, 100 y poco euros por unidad, son 100 millones de euros de facturación total en la historia Con de lo la cual no son compañía. 250 millones. Pero luego faltan los teléfonos. ¿Cuántos teléfonos habéis vendido? No lo decís. Tampoco. Pero poquitos. ¿No? Es más recién, es un producto bastante más recién y más caro. Hombre, llevará los 9 meses. Hemos vendido unos cuantos. Pero quiero decir, sí, pero comparado con esto, que es un producto también que, digamos, o sea, yo he estado muy cerca de comprarme Sí, es esto. un poco más impulse buy. Exacto. Comparado con. Yo estaba así de comprarme. No sé por qué no me los compré, de hecho. Una de las veces que se me han estropeado un amigo me habló de los Nothing Year One, creo que eran, Sí. y 100 euros. Me acuerdo que eran 100 euros y dije, oye, pues estoy harto de gastarme 200 y pico en esto varias veces, me compro los de 100, pruebo a ver qué tal, que me han dicho que son mejores que los de Apple. Hostia, con el teléfono no. El teléfono es una decisión mucho más grande para mí, al menos. Cambiar Sí. de plataforma Apple a plataforma Android, un dispositivo, una marca menos conocida y tal, es una decisión más grande, con lo cual mi intuición es que será 1 o 2 órdenes de magnitud por debajo que las unidades estas. Esta es mi intuición. Hombre, igual. No está tan lejos de lo que os esperáis. Tienes que pensar que nuestro. ¿Por qué lo venden las operadoras? ¿O Depende de la cuál operadora, el tenemos una truco, distribución perdón? bastante amplia. Que esto no lo venden las operadoras. Los auriculares los Bueno, vendéis de hecho, sí. vosotros. ¿También? Sí que lo venden también. Y de hecho lo venden bastante bien. Tenemos aquí acuerdo con Yoigo Más Móvil en España y, Vale. y se vende muy bien. También a nivel europeo tenemos acuerdo con Amazon y aquí a nivel retail también estamos bastante bien surtidos. El Corte Inglés, MediaMarkt, NAC. ¿Qué split tiene esto? Pues, Amazon, por ejemplo, ¿cómo de importante es para vosotros? He visto que está en Amazon y solo en exclusiva en Amazon. ¿Algún modelo concreto? El 828 en concreto de este sí está en exclusiva en Amazon. A ver, Amazon son una potencia, pero nuestro negocio principal, al menos en teoría, es la parte de nuestra web. Nothing.tech, el D2C, es una parte clave y de hecho es la que estoy empezando yo a llevar desde hace unos meses dentro de la empresa. ¿Por qué empiezas a llevarla tú ahora? Dentro de OnePlus, la empresa anterior, D2C, OnePlus.net o OnePlus.com más recientemente, era una parte muy importante del negocio. Y evidentemente cuando tú tienes control sobre digamos, la distribución, etcétera, tienes unos márgenes un poco superiores. No es una barbaridad, pero son superiores a lo que puedes tener con un Amazon o con cualquier retailer o con cualquier operador. Entonces, evidentemente, nos interesa más no depender de terceros y hacérnoslo nosotros solos. ¿Por qué me meto yo ahora con el tema de e-commerce? Porque lo tenemos un poco abandonado. Yo me centré mucho en la parte de crear las empresas dentro de Europa, de crear el equipo, de asegurarnos que tuviésemos la estructura, oficinas, parte de legal, parte de atención al cliente, etcétera, etcétera. Luego me centré más en la parte de la distribución, asegurarnos que tuviese también Con las operadoras. operadoras, retailers y tailers también, como puede ser Amazon. Y bueno, pues una vez estaba esto más o menos asentado y teníamos ya gente que son más experta que yo en la parte de ventas, por ejemplo, Que has cogido la parte de e-commerce. claro, dije, la que nos falla ahora es un poco más e-commerce que la página web. Pero tiene sentido primero apoyarse en redes de distribución ya existentes. Claro, creces más rápido. Y luego acabar creando la tuya cuando ya tienes marca. Creces más rápido, sí. ¿Y qué porcentaje de operadoras y retailers? Buena pregunta. Creo que estamos bastante cercanos al 50%. ¿Cada una? No, me refiero. 50% más la parte de online
y 50% más, digamos, la parte de venta en canal. O sea, 50% venta directa. Directa. A través de online. Sí. No está mal. Bueno, directa y Amazon en este caso, es un mix. Vale. Ah, Que ambas los llevo yo. O sea, e-commerce versus canal. Sí. vale. ¿Y la cadena de valor cómo funciona? Es decir, ¿esto se produce en Shenzhen? Depende del producto. Los auriculares se producen en 2 sitios diferentes. ¿En China? En China los auriculares se producen en Shenzhen y en India se producen, creo que cerca de Nueva Delhi. Luego, Perdona, ¿los dos Sí. sitios hacen lo mismo? Sí, ¿O hacen piezas y luego se juntan? No. No, o hacen sea, lo mismo. esta caja entera puede salir o de China o de India. correcto. Vale. Las europeas y las americanas salen de China. Aquí pone assembled ¿De in China? China. Sí. Aquí pone assembled in China. ¿Y las chinas de India? No vendemos en China. Ah, vale. ¿Por No qué? vendemos. No es un mercado que nos interese ahora mismo. Se ha vuelto competido, ¿no? Se ha vuelto un poco... Es que ha cambiado, por el camino ha cambiado. Apple ha ido perdiendo. No, las grandes marcas han ido perdiendo esta hegemonía extrema que tenían antes. Sí. Y los Huawei de turno, que estaban un poco más abandonados, han pasado a ser el top one. Ha habido un poco de incremento del nacionalismo, entre Exacto. comillas, en cuanto a los productos. Que Un bueno, factor cultural importante. se puede entender porque, claro, si tú eres chino y dices que está señor... Pero no político de solo, turno no solo atacando. este factor, que también es también que se ha puesto mucho las pilas. Huawei y Xiaomi, ¿no? O sea, Bueno, y que ha generado una clase media con poder de adquisición. O sea, han pasado muchas cosas en Sí. China. ¿No? Hay la Pero política, eso sería el hay la incremento de propia demanda. economía, correcto, de demanda local también, que ha crecido muchísimo. Sí. mm. Bueno, ha crecido muchísimo. También es interesante ver la evolución que ha tenido otro país también emergente como podría ser India y el hecho de que se han saltado la versión de paso a tener un portátil o un ordenador a directamente ni portátil ni ordenador ni hostias, un móvil. Y lo hago todo con el móvil. Ujú. Entonces también es eso, el crecimiento de esta clase media que permite eso, pues, que podamos vender más teléfonos y que podamos también de alguna forma poner más conocimiento por el hecho de abrir internet a mucha gente, gracias a los teléfonos móviles a mucha más gente. Y luego que los costes en India son mejores, más competitivos para las marcas que en China a día de hoy. Y las barreras de entrada. A ver, India es un poco complicado. También te voy a hablar un poco de oídas porque yo no me encargo de la parte de India. Pero sí que lo entiendo un poco porque como estuve metido en la parte de e-commerce, puedo ver algunas similitudes con, por ejemplo, Brasil. Ujú. Brasil es uno también de los pocos países donde tienen tanta gente que pueden exigir a empresas como, por ejemplo, Apple, que la fabricación sea local para evitar pues unas tasas de un 100%. En India pasa lo mismo. Si yo lo fabrico en China y los envío a India, esto va a ir con unas tasas que van a ser brutales. Entonces, deja de salir a cuenta. Y de que tengas, pues, no sé si Apple fabrica en India, pero definitivamente hay iPhones que pone empresas de Brasil o algo así, que está marcado ahí conforme sea fabricado en Brasil. Y solo es para el mercado brasileño. Vale. Pero claro, tienes que tener, digamos, una masa de gente para poder justificar el tener una fábrica allí. ¿La fábrica es vuestra o es una fábrica No, es una fábrica de terceros. de terceros? Nosotros somos un poco pues, como Apple en este sentido. Tenemos los diseños. ¿Dónde? Depende, tenemos un par de estudios. Tenemos el sueco y tenemos, que hemos fundado también más recientemente, uno en una oficina. Tenemos 2 oficinas en Londres, una que es más de marketing, relaciones públicas y ventas, y luego la otra oficina que es un poco más centrada en la parte del diseño, tanto de software como de productos. Y esta última oficina la lidera Adam Bates, que es uno de los ex jefes de diseño de Dyson. Los aspiradores. Sí. Y esto, Teenage Engineering, que lo hemos hablado antes, acaba entrando como un cofundador más, ¿no? O sea, Correcto. es un socio. Sí. ¿Mayoritario o minoritario? Minoritaria. Minoritario. Y ellos os ayudan con su diseño Sí. y con algo más. Bueno. Fabricación, producción, porque ellos también hacen electrónica. Sí, pero no tengo muy claro dónde la hacen. Yo creo que también la acaban haciendo en el mismo sitio que la hacemos nosotros. ¿Qué significa físicamente en subcontratada? las mismas fábricas, pero sí que acaban siendo todo fabricado de una forma u otra en Asia. Vale. A ver, O sea, lo- principalmente lo- el partnership es diseño. Sí, correcto.
Y la cosa es, el no tener fábricas propias, lo que nos ayuda es un poco a intentar ir al país donde tienen más expertise para el tipo de producto que hacemos. Es decir, por ejemplo, pues el teléfono igual ahora sí que China es el sitio donde tenemos que ir, pero igual en el futuro si hacemos, yo qué sé, lavadoras, pues igual, no sé, igual es Rumanía. No lo sé. Entonces, digamos, esto nos da cierta flexibilidad para poder elegir cuáles son los mejores sitios en base a quién lo hace mejor. ¿Qué cuesta arrancar una empresa que haga teléfonos o auriculares? Auriculares menos, pero teléfonos millones. ¿Pero por qué millones si no produces? El tema del R&D, los prototipos. O sea, diseñar un teléfono cuesta mucho dinero. Sí. Pero podrías diseñar un teléfono muy simplito con poco dinero, entiendo yo. Sí, claro, podrías ir a una empresa que ya tiene una serie de teléfonos, como han hecho otras empresas españolas, al principio sobre todo. BQ. No voy a decir No hay muchas empresa, pero cierta empresa española que ya no existe, como tal, sí, al principio empezó así. O sea, se va a la fábrica de Coolpad y le dice, concreto. yo también quiero un teléfono como este. Sí, cámbiame esto y esto. Esto no cuesta mucho dinero. Claro, pero bueno, así empezaron y fueron evolucionando hasta que tenían ya un diseño propio. Entonces sí que iban a la misma empresa, le decían, esto que has hecho no, vamos a hacer esto de esta otra forma. Y le daban los diseños que ellos aplicaban. Entonces, lo que más cuesta no es la parte del diseño como tal, sino es un poco la parte de molding, prototyping, el asegurarse de que tengas los diferentes pasos por los cuales pasa un producto, desde el Engineering Verification Stage, que son los EVTs, que son los primeros, el Design Verification Test, que son los DVTs, que son ya un poco más productos casi listos, el PVT, que es el Product Verification Test, que es ya justo antes de hacer más production, y luego MP, que es ya más production, que es sacarlos a... Y todos estos costes los tiene tu partner en China que los fabrica, pero obviamente tú los tienes que cubrir. No solo eso, sino que siendo una empresa tan pequeña y habiendo habido muchos casos de empresas que han empezado en este sector y han fallado, pues muchas veces es o nos pagas en 30 días o incluso nos prepagas o nos pagas a no sé cuántos días vista. Y claro, necesitas un músculo capital muy importante o, digamos, una estrategia de cash flow bien pensada para conseguir no pillarte los dedos y decir, es que tengo todo el dinero en stock, ¿cómo pago los sueldos? No nos ha pasado porque somos prudentes, pero a otras empresas sí que les ha pasado. Y hablando de cash flow, ahora que ya estáis, que habéis arrancado, tenéis demanda y tenéis producción y más production, ¿no? Sí. ¿Cuánto os financia ese partner que fabrica? ¿Qué nivel de financiación os da ese partner que os fabrica? Pues, porque vosotros vendéis online, sí. Cobras al momento. Sí. A través de partner habrá un plazo de pago. Depende del partner, depende también un poco de su reputación. Algunos pues, pueden pagar en más días, otros prepagan. Depende también un poco de cómo lo tenemos. Tenemos acuerdos bastante buenos con ciertos partners que nos ayudan pagando X días por avanzado. Entonces eso nos ayuda también con el cash flow. Y también es una, digamos, de las cosas que agradecemos bastante como startup que se dedica al hardware. Tener partners que nos ayuden con avances de dinero. O sea, os financia ese proveedor chino, ese partner chino os financia. Bueno, no, chino no. Chino, esto creo que han aprendido de algunos problemas que han tenido con otros... Apple. No, con Apple no. Apple es famoso. El otro día estaba viendo un vídeo de un economista que hablaba que una de las innovaciones más grandes de Tim Cook, ¿sí? Y mostraba la evolución de los balances de Apple, fue precisamente el ciclo de caja. Sí. O sea, Tim Cook empujó y volvió a empujar y volvió a empujar muy lejos su calendario de pagos a los partners y tiene un ciclo de caja increíble Apple. O sea, esta es una que ya razón. Lo era, o sea. No, pero el tío se puso y dijo, nos van a sobrar las decenas de billón. Y tú hablas de mucho del stock. Sí. ¿Tenéis mucha necesidad de tener stock preparado? O sea, ¿cuál es el ciclo de producción? Depende del producto. Depende del producto y depende del ciclo de vida. De momento los teléfonos pues, suelen durar un año, o los auriculares son una cosa que puede durar un poco más. Y también depende de los MOQs o de lo que pueda producir una línea de producción. Entonces, es un poco intentar optimizar las diferentes cosas.
Ciclos de producción no suelen ser muy largos, intentamos ir a ver cuánto es lo mínimo que se puede producir. ¿Cuál es el mínimo? Depende. Pues una semana, un día, más o menos para los ignorantes del sector. Estaríamos hablando de decenas de miles de unidades en una semana. Vale. Pero esto, decenas de miles de unidades, es lo que rota. Lo que se puede producir en un... Lo que se semana. puede producir, vale, Sí. pero ¿cuánto tardas en hacer una unidad? Desde que haces el pedido hasta que lo tienes en almacén a punto de distribución aquí en el país final. Esa es buena. Igual estamos hablando de 4 meses. 4 meses. Esto es enorme. Claro, es que la cosa es, hay componentes que tardan mucho en llegar a la Claro, es que fábrica. además ha habido por el camino una crisis de componentes importante, ¿no? También, nosotros hemos tenido la suerte de que tenemos buenos contactos y que somos una empresa pequeña, entonces tampoco Ya. vamos a... Los pedir- volúmenes no han sido... Claro, entonces es más fácil lidiar Sí, con pero nosotros. has dicho, las placas son de TSMC, ¿no? En Taiwán. No, lo que sería el procesador es de Qualcomm y decía que Qualcomm tiene diferentes fábricas. Entonces, la mayoría de procesadores, ya sean de Qualcomm o de Apple o de cualquier marca, los fabrican normalmente un par de compañías. TSMC, que está basada en Taiwán, que también tienen alguna cosilla, creo que en Mainland China. Y luego también la de que es muy potente es Samsung. Y Apple suele alternar, ¿no? Es un año TSMC, un año Samsung. Y les van haciendo así los chips, por ejemplo. Entonces, ahora mismo no te sabría decir quién les fabrica cuál con el chip que tenemos nosotros ahora mismo, pero bueno, supongo que sería una empresa de Taiwán. Vale. Por eso os preocupa tanto. 4 meses de ciclo de producción desde el pedido es... Volviendo a la historia de la transformación de Apple y de Tim Cook antes de ser CEO, esto cuando era operaciones, parte de la razón de ser de las Apple Stores, de las tiendas retail propias, era para optimizar el proceso de stocking. O sea, las Apple Store tienen stock para 1 o 2 días o para 1 día y medio. Sí. No tienen almacén casi, porque lo rotan tan rápido para no tener stock ellos propio, ¿no? O sea, que hay una optimización financiera brutal. ¿Nos puedes ayudar a entender los economics de uno de estos cacharros? O sea, ¿qué cuesta de producir, más o menos, esta cajita de auriculares que se puede comprar online por 150 euros? No puedo, esa sería la respuesta corta. Pero los números, digamos, redondos de un negocio como el vuestro, si quieres decirme el estándar de vuestros competidores, no tiene por qué ser tu ventaja competitiva, pero para entender un negocio como el vuestro, ¿por dónde anda? ¿Es un 50% de margen? ¿Es un 10 o es un 90? No voy a contestar, pero los números que barajabais antes... No sabemos qué tipo Sí. de negocio es. O sea, un negocio de high volume, low margin. O sea, dinos algo que a tu competidor no le sirva de nada, pero que a toda la gente como nosotros, que no tenemos ni idea de fabricar electrónica, nos ayude a entender el negocio. Si que tu quieres. competidor ya lo conoce el margen, ¿eh? Sí, Porque ha hablado independientemente. con tu proveedor, Exacto. ha visto la campaña de crowdfunding. Ya ha visto el deck. Y tiene perfectamente los números en la cabeza. Sí, sí. Pero ese Samsung nos vende las piezas, ellos saben. Por eso nosotros no somos competidores. No, a ver, no, me refiero a que somos una empresa muy pequeña, entonces evidentemente los márgenes son muy pequeños. No tenéis economía de escala todavía en algunas cosas. No la tenemos. Pero claro, tampoco quiero yo desvelar, no solo para los competidores, sino también para los partners, si estamos hablando de mucho dinero o poco dinero. Es decir, ellos tienen, digamos, su margen, que es una cosa, pues, Un 10%. normal. Depende del producto. Evidentemente, pues en... Más. A ver, Voy diciendo números a ver si me contesta uno. no me mojaré mucho, pero la cosa, evidentemente, aquí los márgenes son brutales. En la carcasa. Sí, una carcasa, Vale. un accesorio, estamos hablando de... Lo digo porque hay gente que nos escucha. O sea, los accesorios, que no es el dispositivo, solo es la carcasa, aquí hay mucho margen. O sea, lo mejor es vender la carcasa. 70%, No, 80%. y de hecho, es que incluso Mejor que el software. podríamos llegar a punto donde decimos que no sabemos a cuenta vender el teléfono para hacer el upselling de la carcasa. una carcasa. ¿En serio? No llegamos a ese punto, pero Es muy heavy. digamos esto, ¿eh? que el margen porcentual de una carcasa o de un Pero una plato de carcasa que vale pantalla- 9 euros. Depende de la carcasa. Creo que estas están igual en 19. Pero claro, entonces, Es premium. entonces claro que tiene Es premium. margen. Los 10 son todo margen. Tiene que ser bien transparente, que no se ponga amarilla. Tú no estás siendo tan transparente como los dispositivos, ¿eh? Es verdad. No me estás diciendo nothing. Y claro, lo que Pero, dice... oye, una pregunta, pues, solo porque quiero entenderlo. Sí, El promedio de la industria, sí.
¿cuál es el promedio de la industria de gross margin? Que esto lo sabe todo el mundo, los proveedores, los distribuidores. Los únicos que consiguen ganar un pastizal en la industria de la telefonía es Apple. Vale. Los únicos. Vale. Y estamos hablando de márgenes... 42,5%. Sí, cercanos al 50%. Vale. O sea, estaremos En el iPhone, ¿eh? entre En el un iPhone. 10 y un 30% de margen de rango en la industria tuya. Puede ser, sí. Cómodamente Depende estaremos por ahí. de la empresa, sí. ¿Vale? O sea, por un dispositivo de 150 euros podríamos estar generando de margen bruto, no, perdón, sí, 150 euros, ¿qué es esto? Entre 15 y 50 euros. No, estaríamos hablando de teléfono para Vale. esos márgenes que has dicho tú antes. Vale. Es decir, un margen... Esos son 400 euros. La cosa es, para teléfonos, depende también de la estrategia de la empresa. Es decir, hay algunos que tienen múltiples productos y que pueden coger y decir, en el tope de gama, igual un 5% me vale. Y donde gano realmente es, digamos, En el mass en la market, gama media. sí, sí. Sí, en mass market, en el que voy a poder hacer un poco más de volumen. Hay otras empresas que pues van, lo que decías tú, high volume, low margin. Entonces, pues con un 7-8% se pueden conformar incluso en productos que están igual en los 200 euros. Vale. Lo bueno de los auriculares, evidentemente, es que tenemos un poco más de Más margen. margen. Y veo que también es el caso de los AirPods, ¿eh? Sí, O sea, tienen más margen para Apple que el propio iPhone. sí, sí, sí. Es que la complejidad que hay aquí dentro y aquí no tiene nada que ver. Ya, pero es arbitrario, ¿eh? O sea, podrías bajar el precio. Sí, pero no les da la gana. No les da la me gana. gustaría, ya me gustaría. No, pero y eso es porque no tienen presión competitiva, que imagino Bueno, que esto está con el empezando, tiempo está empezando. está cambiando, ¿no? Pero ha estado muy solo Apple con sus AirPods. Han estado bastante solos, sí. Y creo que a nivel de diseño y especificaciones, como que no han conseguido el resto de marcas hacerle nada de sombra. Es que van muy bien, ¿eh? Bueno, O sea, hasta que no va el A ti no te van micrófono. tan bien. Pero Pues quizá sí, ponemos verdad la que- oreja tuya, ¿eh? Bueno, llámame, tú llámame que luego me dices, no entiendo nada. Y es verdad. Eso. No sé si el problema es el micrófono, por eso. No, a ver, yo como te he probado muchos auriculares, he probado también muchos relojes y la verdad es que hay que reconocerles a Apple que las cosas las hacen muy bien y tienen unos productos muy bien acabados. Que sí, que suelen haber problemas puntuales que igual tienen también que ver, en este caso los auriculares, pues con o el que se han ensuciado un poco o, Sí. o lo que sea, pero digamos que como empresa son el referente. ¿Queréis llegar al tamaño de Apple? Hostia, ¿O no forma parte? O sea, ¿es realmente un objetivo vuestro hacerle sombra a Apple o no hace falta? La ambición está ahí porque hay que apuntar siempre alto. Trillion, ¿eh? La ambición está ahí porque apunta siempre alto. Evidentemente, esto suena a que estoy muy flipado. Pero, hombre, hay que ser realista. Todo el mundo que Prefiero- pasa por aquí está muy flipado, no pasa nada. Sí. Hombre, no, si te no metes a eres hacer una los primeros empresa. que Exacto. Si te metes a hacer una empresa, sí, tienes que estar un poco más para allá que para acá. No, a ver, la cosa es, nosotros tenemos mucha ambición. No creo que lleguemos al volumen que tiene Apple porque es inhumano. Es que es tan difícil de entender. Eso, tener más capitalización bursal que el PIB de muchos países desarrollados. Es que Que son cosas diferentes, pero sí, sorprende. Y una cosa, si ahora te ofrecen $1 billón Ujú. por la empresa. ¿Por mi parte de la empresa? No, o por tu parte de la empresa no, Nah. por el total. No. ¿Y por tu parte? Hombre, eso es mucha pasta. Por tu parte no está mal, ¿eh? No. A ver, como te decía, lo que nos mueve la mayoría de los cofundadores, al menos a mí, es la pasión por la tecnología. Entonces, el hecho de darme dinero pues, está muy bien, pero digamos que no tenemos un exit en mente que digamos, queremos llegar a no sé cuánto y vendemos o hacemos IPO. No, esa no es la meta. La meta es, hombre, sería jubilarnos en la empresa. En el cap table veo que tenéis a... ¿Cómo se llama este? El que montó Nest. Sí, Tony Fadell. Tony Sí. Fadell, ¿no? Sí. Necesito un montón de productos más. Este es un grande, ¿no? Tony Empezó Fadell. con El el iPod, iPod. el creó el iPod. Sí. Estaba pensando, ¿qué producto épico ha hecho el iPod? Sí. Sí, que es un perfil que es diseñador, ingeniero, no es un poco Sí. personal renacimiento. Sí. Y montó Nest y lo vendió a Google Correcto. Sí. por 3 billion, creo. Un pastizal, sí. Y digamos que Google juntó un poco pues la parte de cámaras y tal también y lo metió todo. Sí, Dropcam y ese... Sí, ¿no? algo hicieron. Compraron sí. varias compañías Sí, y y las las juntaron metieron ahí. todas juntas, sí. Y luego no sé qué pasó. No sé cómo va Nest. Bueno, sigue ahí como una submarca dentro de. Es que lo mata de todo Google, ¿eh?
Sí, nos No, han NES se invertido en venden, nosotros. NES Esperamos que van no. vendiendo. Hay cámaras también. O Sí, sea, que el negocio tenemos tiene que datos, ir. cámaras y alguna cosilla más de Home rollo seguridad. automation. Sí, ¿Y Tony sí. Fadell qué hace ahora mismo? Tiene una especie como de accelerator Vale. en Francia y está ayudando a varias empresas. Creo que de las últimas fue, ¿cómo se llama esta empresa? Ledger, los que hacen, digamos, los cold wallets para la Para cripto. cripto. Pues digamos que diseñó con ellos una para NFTs, con una pantalla. Que esto no hace mucho. Que vi Muy un poco, vídeo sí. Haría muy chulo de 3 cómo meses anunciaba el igual. último modelo, ¿no? Sí. X, creo que se llama, el Sí. Ledger X o algo Sí, así. sí, eso mismo, sí. Tenéis así como business angels curiosos, ¿no? Por ejemplo, al CEO de Reddit, Sí, sí, sí. ¿no? Steve Hoffman. Y luego tenéis a Casey Neistat, que es un youtuber. Sí. ¿Cómo llegáis a ellos y por qué? Luego también tenemos a otros que no se conocen tanto, como puede ser un cocinero muy famoso que hace series en Netflix. ¿Un cocinero? Sí, que no voy a decir el nombre porque no nos ha dado permiso. A gente que ha trabajado... Qué rabia, ¿no? Tener un cocinero muy famoso y no poder decir quién es. Entonces, ¿de qué os sirve? Bueno, no, a ver, la cosa es tenemos la amistad, entonces por eso decidieron invertir, porque vieron algo en la empresa y vieron algo también en... Pero no os ayuda con su fama. No. También tenemos a gente que ha estado en su día en varias empresas importantes dentro de Silicon Valley que tampoco quieren hacerlo público, Ya. un poco por, supongo que por no... Y entraron Quitarle. en la seed round. Sí, O sea, esto es Cal, que es muy networker y sí, a y ver, consiguió tirar el hilo y ir llegando a gente así. sí, era un poco los contactos que teníamos nosotros de nuestra época anterior. Nos hemos hecho amigos de Casey en su día. Casey Neistat. Sí, intentamos... Pero Casey Neistat tiene pasta como para invertir tanto. Joder, si tiene pasta. ¿Sí? Sí, creo que YouTube le fue muy bien. Porque vendió la empresa, ¿no? Sí, también. A la CNN, ¿no? Sí, algo así. Sí. Y luego se lo petaron. A ver, el net worth que dice Internet está alrededor de 20 millones de dólares. Que es mucho, que nos pillara. Puede ser. No. Yo creo que tiene más. Yo digo una búsqueda de Google. Yo creo que no fue una gran venta, pero... Net worth de Casey Neistat. Y es que diciendo. le he Sí, seguido sí, varios sí. vídeos. Que también he buscado el de Carl Pei, por cierto, y ponía alrededor de... Porque he pensado, hombre, lo de OnePlus, esto ha generado patrimonio, seguramente. Y ponía 10 millones, pero bueno, estos son estas webs que se lo inventan. Y también lo busqué hace unos días porque me tuyo lo he buscado. dio curiosidad. No, yo no aparezco. Tú no pareces, ¿eh? Muy under the radar. Sí, a mí ya me gusta así. Está todo en Caimán. No, esto hay que declararlo, hombre. No, a ver, los números que suelen ser en las webs no están muy... No, está muy allá. inventado. Yo creo que hacen esta estrategia que hago yo también en el podcast, que es decir un número para que el otro se enfade y dice, no, está mal, y te digan el bueno. Sí. Pero tú no reveles tus secretos, hombre. Mierda, si no, esto la lo gente no cortamos. escucha. Oye, pero, o sea, tú te has dedicado parte de tu vida a explicar las interioridades de las empresas en Sí. los blogs y ahora no dices nada. Supongo que pues, has aprendido la lección, ¿no? Sí, a ver, como te decía, la problemática es un poco el intentar generar ese misterio que nos ayuda a atraer a la gente, a la empresa, y que también yo creo que era un poco lo que hacía más mágica Apple en su día, cuando no sabías qué era lo que Todo iban a era sacar. secreto. Claro, y ahora es venga leaks. Ya no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Habéis intentado comprar Nothing.com? Los contactamos en su día, antes de que la cosa fuese tan para arriba, y creo que no nos contestaron. Ya pasa. Y una cosa, ¿tenéis comité de dirección? Sí. ¿Tú estás en el comité de dirección? No. El comité de dirección es bastante, digamos, corto, pequeñito, para intentar ser lo más rápido posible. Entonces, nosotros sí que tenemos derecho de voto. Pero eso es el board, lo que me estás diciendo. Ah, ¿no? entonces, ¿qué te Yo digo el refieres? comité de Equipo dirección, ejecutivo, management, equipo equipo ejecutivo. Ah, sí, claro, sí. Sí, yo sí que estoy. Entonces, ¿sabes? Lo que voy a explicar ahora es el board, que es el consejo de administración. Correcto, sí. Hmm. Que a veces con los nombres en Sí, inglés, no. en castellano. Entonces, sí, tenemos un Board of Directors, que digamos una cosa relativamente pequeña para Sí. conseguir que las decisiones se tomen lo más rápido posible. Se reúnen una vez cada 3 meses. ¿En Caimán o...? No, en Londres. Y lo bueno que tenemos, que es una cosa un poco diferente, es como parte del crowdfunding, lo que hacemos es de toda la gente que invirtió, se hacen unas selecciones a Community Board Observer. Entonces, Bueno. no son, digamos, una... Da marrón, ¿no? Tener ahí
Bueno, pero yo creo que es bueno. Por dos motivos. Entonces, de golpe hay miles de personas que tienen toda esta información que no nos has contado hoy. Estoy yendo a CrowdCube a ver si hay más información. No, también somos muy secretivos en este sentido. Entonces, la cosa es el board member o board observer, el community board observer es una persona que representa a la comunidad de inversores o la comunidad en general de Nothing y se dedica, digamos, a explicarnos un poco la visión que tiene el usuario de lo que estamos haciendo o también ayudarnos a tomar ciertas decisiones, digamos, en representación de la comunidad de usuarios. Se hacen elecciones una vez al año, hemos tenido de momento a 2 Community Board Observers. ¿Y quién se presenta? Es cuando dices Pues, mi primo. No, gente muy comprometida. Vale. De hecho, al primero lo contratamos como, digamos, parte de miembro del equipo de Es comunidad. interesante este concepto, ¿eh? Sí. De tener al cliente, la comunidad, dentro del governance de la compañía, Claro. como observador y como voz, pero es interesante. Claro, a ver, no tiene acceso a toda la información que tienen el resto de board members, pero lo que es interesante aquí es, digamos, que nos tienen check para asegurar de que no nos vayamos un poco... No es del cliente, es del inversor. Bueno, en este Pero caso es- es cliente. es un En este poco- caso es el mix. fan. Es el fan. Es un mix, sí. Vale. ¿Y estáis todos en remoto? No. Tenemos las oficinas principales en Londres, tenemos a media gente allí, hacemos un modelo híbrido. La gente trabaja martes y jueves desde la oficina y el resto de días, pues un poco como lo vean, la mayoría se queda en casa, pero tenemos también algunas facilidades. El rollo, pues si vienes el lunes tienes el desayuno pagado por la empresa, si vienes el viernes y te quedas hasta las 5, pues tenemos cerveza y sidra y tipo de cosas así. Sidra. Sí, que hay en Inglaterra, a mí me mola la sidra, a mí la cerveza no... Entonces, bueno, pues ese tipo de ¿Pero tú estás cosillas. en Inglaterra o en Barcelona? Yo estoy en Barcelona. Soy, digamos, una de las Y no hay pocas oficina. excepciones. No tenemos oficina aquí, tenemos también a 3 personas en Madrid, tenemos una persona en Francia, un par en Holanda. ¿Y que vas volando constantemente? Sí, suele ser una vez al mes. Tampoco mucho. No está mal. Paso una semana por ahí y intento que coincida eso, que sea menos martes y jueves para poder estar ahí con la gente de mi equipo. Vale. ¿Y tú hablas con Cal cada día? Prácticamente sí. Oye, y una última pregunta. Sí. Yo tengo otra, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues me dispara. ¿Relojes? Me he fijado que llevas el reloj de colaboración y he Sí. pensado en Nothing Watch. No, esto lo llevo igual que llevo también las Yeezys estas de Adidas, porque una de las cosas que aprendimos dentro de OnePlus era, si nos centramos mucho en un usuario tech, llega un momento que llegamos al máximo de usuarios que nos conocen y es muy difícil salir a gran consumo. grupos adyacentes. Es que debe ser una burbuja, gamers en y un tal. máximo local. Entonces, aquí lo que queremos hacer es una cosa un poco diferente. La parte tecnológica la tenemos, entonces a los techies los tenemos porque la tecnología es buena y el precio es bueno, los números están, pero también queríamos asegurarnos de que no nos quedábamos un poco encallados y que no pasamos a ser pues los frikis techies, como yo, sino que queríamos conseguir que hubiese gente que son un poco más pues los influencers dentro del grupo de amigos, de no un influencer al uso, no una persona que tenga millones de seguidores en Instagram, pero digamos el primero que se compra las nuevas zapatillas deportivas o el primero que se compra pues eso, una nueva colaboración de lo que sea. Ese tipo de gente también es la gente que queremos llegar con nuestra marca para intentar pues eso, hacer un poco lo que hizo Apple en su día, ¿no? Tenías la parte más techy y la parte más creativa. O sea que es un poco nuestra versión de eso e intentar hacer un poco de sándwich entre los techies que te van a decir sí, el producto es bueno y entre la gente que es un poco más tastemaker y así hacemos el sándwich de mass market. O sea, no haréis relojes. Yo no he dicho eso. No, a ver, nuestra ambición es poder hacer un ecosistema completo y esto quiere decir entrar en la parte de salud, entrar en la parte de movilidad, entrar en la parte también de casa. Entonces, no te puedo decir el producto en concreto. O sea, lavadora sí. Y una cosa, antes has dicho una cosa curiosa, Sí. que es que el futuro lo ves evolucionando a Nothing. O sea, Nothing, pero de no tecnología. Has dicho, puede ser que el futuro no haya tecnología.
Y es verdad, o sea, tú ves ChatGPT, ¿no? Sí. Y con una interfaz conversacional puedes hacer todo, ¿no? Ya no hace falta una interfaz de un móvil, una pantalla, ¿no? O sea, al final, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Ves un implante? Esa es una buena pregunta. Yo creo que Elon Musk sí. Yo no lo veo tan claro. Más que nada por eso, por haber estudiado biomedicina, y dices, igual nos quedan unos cuantos años para poder ver algo así. Yo lo vería un poco más simplificando y de forma personal, digamos. No es una visión de Nothing como tal. Opinions are my own. Sí, exacto. Más, diría, más rollo wearable. Es decir, la parte que Google hizo con las gafas. Pero bien. O sea, el futuro es Google Glasses. Hostia, esto es... Pues no lo sé. rompedor esta No lo sé afirmación, si ¿eh? lo es, pero sí que más entrar en la parte wearable. Es decir, el poder hacer algo de uso de mixed reality. Igual. El poder ver cosas en pantalla, pero también estar presente. Y que O sea, todos... realidad aumentada. Sí. Realidad aumentada o eso, mixed reality. Es decir, el poder tener realidad aumentada, pero también... Que no sabes si estás en la pantalla o estás en la realidad. Un poco eso, un poco de mezcla ahí. Yo creo que podría ser interesante ver cómo evoluciona todo esto. A mí esa es una de las partes que me interesan personalmente, y la otra que también me interesa mucho es la parte más de tecnología aplicada a la medicina, que por eso estudio biomedicina. Estamos muy alejados, como Nothing, de esta parte, pero creo que es interesante ver todas las evoluciones que plantean, pues, el tema de computación cuántica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, en el campo de la medicina. Creo que va a ser algo clave, una revolución que espero que veamos muy pronto. ¿Qué tiene que ver la computación cuántica con la inteligencia artificial y la medicina? No sé si recuerdas, hace unos años había un programa de folding con PlayStation 3 y PlayStation 4, que básicamente lo que era... No sé qué at home, ¿no? ¿Era? Sí. ¿SETI? Algo así. SETI at home. Sí, que era el tema de doblado de proteínas. Entonces... Te me he perdido, ¿eh? Bueno, es No, un poco... tú sabes lo que es esto. No te acuerdas, pero sabes lo que es. Vale. Me acuerdo que lo hablamos tú y yo hace años. Es un poco complejo, pero básicamente... ¿Pero esto no era para encontrar extraterrestres? No. ¿El programa SETI? SETI sí, Pero es el mismo concepto. pero es otra cosa diferente. Vale. Crowd computing. Exacto. La cosa es, en base a diferentes estructuras de proteínas, se pueden generar diferentes, pues, medicamentos o diferentes estructuras que puedan ayudar a, por ejemplo, a la ayuda con la cura del Alzheimer, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, esto requiere de muchas simulaciones de la estructura de las proteínas y de cómo se combinan las diferentes partes de la proteína que tienen ciertas polaridades para ver cómo se doblan. Y en base a cómo se doblan, pues digamos que tienen ciertas... Total, me he metido en un rabbit hole. También yo lo tengo bastante oxidado porque eso, hace... No sé cuándo hice el último año de universidad, pero hace ya un montón de tiempo. Pero creo que es algo bastante interesante eso, a nivel de encontrar curas pues eso, contra ciertas enfermedades, que podría ser muy interesante, y para eso hace falta mucha potencia a nivel computacional para poder hacer todo esto y hacer todas las combinaciones, todas las permutaciones posibles para llegar a fármacos que podrían utilizarse en un futuro. Vale. A ver, recomiéndanos un libro / podcast / persona a quien seguir que lo peta. Va a sonar muy endogámico, pero Tony Fadell Vale. acaba de sacar un libro hace igual 4 o 5 meses que se llama Build, y la verdad es que sí, lo vi. es muy, muy interesante. Habla de pues eso, su experiencia dentro de Apple, dentro de Nest, de cómo, digamos, hacía el approach de cara a crear los productos, y yo creo que es un libro muy interesante, no solo porque sea inversor y porque conversemos de vez en cuando y le pueda pasar, pues mírate el go-to-market plan de este producto y te dé feedback, que creo que es muy importante tener a inversores que estén comprometidos y que no solo te dejen la pasta y es un, oye, ¿y las ventas qué? No, que se comprometan y que ayuden. Y él es uno de esos ejemplos. Muy bien. Pues muchísimas gracias A vosotros. y mucha suerte. Gracias. Hasta la semana que viene.
Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!